Bueno, pues hola a todos, buenas tardes desde España, ya depende del sitio del que nos esté escuchando. Y aquí estamos un día más en el podcast de Traduversia con Pablo. Buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal todo? Aquí estamos, preparados. Genial. Y hoy vamos a hablar de un tema creo que muy interesante, sobre todo para la época del año en el que estamos. Estamos en el mes de mayo y el mes de mayo, el mes de junio generalmente son meses en los que la mayoría de alumnos de los últimos cursos de la carrera de traducción pues empiezan a hablar de la posibilidad de apuntarse a un máster o incluso no solamente aquellos que estén estudiando la carrera, sino incluso cualquier profesional que quiera especializarse, pues seguramente es la mejor época para plantearse apuntarse a un máster. Así que, Pablo, pues ese es el tema principal de hoy. Tenemos varios puntos que vamos a ir siguiendo. Me gustaría empezar hablando un poquito sobre nuestra opinión, sobre nuestra experiencia también a la hora de, pues por un lado, como estudiantes y por otro lado también como docentes. Y vamos, la idea es intentar que todas las cosas que comentemos pues os puedan ayudar a tomar una buena decisión, que al final esa es la clave, ¿no, Pablo? Pues sí, 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 la verdad es que estudiar un máster es una decisión difícil. Seguro Ujú, que muchos de vosotros, tanto si habéis estudiado máster como si no os habéis planteado alguna vez, puede ujú, que estéis en el grado y digáis, pues no sé si quiero estudiar un máster más adelante, o efectivamente, como has dicho Rafa, pues eres un profesional y te quieres reciclar en una materia, en un campo concreto, o ujú, ampliar otro campo y así tener más posibilidades. Y vaya, tanto tú como yo, Rafa, ujú. tuvimos esa misma decisión Exacto, en el pasado. exacto. Y efectivamente en este programa vamos a tratar un montón de puntos que esperemos que os ayuden a vosotros a tomar la mejor decisión posible. Y en ese sentido, Rafa, me gustaría comenzar Sí. diciendo que es difícil, obviamente, ¿no? Tenerlo muy Ujú, claro, estar 100% seguro, segura ujú. de hacer un Así es. máster. Ujú, Pero a mí me gusta siempre una entrada de un blog que también es conocido, quizás le suena a alguno de vosotros, desde luego lo recomiendo. Se llama Vivir al Máximo. Y ujú. tiene una entrada muy famosa que se llama No estudias un máster. ¿No? Ajá. Y obviamente, o sea, no queremos que nuestro consejo sea este, ¿no? Decir, pues si un blog famoso dice que no estudia un máster, pues ¿qué hacen estos dos hablando de máster? Claro, Siendo profesores y recomendando y demás. Pero claro. bueno, creo que tiene unos puntos interesantes que te puede, que te da que reflexionar, ¿no? Porque Ujú, yo creo que, por ejemplo, no debería hacer un máster simplemente porque todo el mundo dice que tiene que hacer un máster. ujú. Porque, no sé, quizá hay mucha gente que dice, venga, voy a hacer un máster porque que se acaba la carrera. ¿Qué hago? Claro, Pues tengo que claro, hacer un máster, ¿no? O sea, es el paso lógico, ¿no? Como claro. igual que terminas el instituto y te vas a la universidad. Bueno, Claro. pues hay que reflexionar. No tienes por qué hacer un máster nada más a acabar la carrera. Y Mm, ojo, que incluso si se hace un máster no tiene por qué ser necesariamente de traducción. ujú, O es más, puede que alguien nos escuche y realmente ahí sí que me parece muy buen punto que haya estudiado otra carrera y luego precisamente te recicles con un máster de traducción, ¿no? Porque ujú. lo ideal sería hacer la carrera de traducción, pero bueno, una manera de poco a poco, obviamente tendrás que complementar con otros cursos, con más experiencia y demás, pero bueno, puedes hacer hecho otra carrera, como digo, Ujú. y hacer un máster en traducción y luego ya aprender por tu cuenta. No sé qué piensas Ujú. tú sobre esto, ¿no? Esta idea que Sí, tenés claras pues de un máster. en general estoy de acuerdo contigo, Pablo, con esa reflexión. Y yo la verdad es que suelo recomendar a los alumnos que no lo tienen demasiado claro, porque generalmente el alumno que toma esa decisión de sigo estudiando, me meto en hacer un máster porque no sé muy bien qué hacer, quizá lo que dices, ¿no? Quizá no ha reflexionado lo suficiente. Y es un momento en el que es el momento en el que terminas la carrera, que es crucial porque tienes que tener claro, o al menos si no lo tienes claro, tienes que hacer ese ejercicio de reflexión para saber qué es lo que quieres hacer.
El máster no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y generalmente la gente que toma la decisión de una manera sabia, en mi opinión, es porque han sabido detectar cuáles son sus necesidades, sobre todo en materia profesional. Es Ujú. decir, han decidido hacer un máster porque a lo mejor, por poner un ejemplo, pues ya han empezado a trabajar pues bien en plantilla en alguna empresa o bien como autónomos y han detectado que tienen una serie de carencias y han llegado a la conclusión en ese proceso de reflexión de que, pues, haciendo un máster, el máster que sea, pues podrían cubrir esas carencias y seguir evolucionando como profesionales. Una decisión de ese tipo, pues creo que tiene bastante sentido porque implica que esa persona está invirtiendo en especializarse y a largo plazo para que así pueda, durante los años venideros, pues desempeñarse bien como profesional. En cambio, una persona que se meta en un máster sin tenerlo tan claro, pues puede ocurrir que se equivoque, que a ver, no tiene por qué ser algo dramático equivocarse, pero en el caso de un máster que generalmente pues suelen costar un precio de 4 cifras, suele ser, Sí, sí, sí. ya veremos ahora más adelante que hay másteres más económicos y otros más caros, pero claro, si te metes en un máster sin tener esa reflexión, pues te arriesgas a que a lo mejor luego ese máster que has hecho realmente no te sirva para lo que quieras hacer después, o que te des cuenta después de que a lo mejor te has especializado en localización porque quieres traducir videojuegos, luego resulta que entras en una empresa y te pones a traducir videojuegos o que de autónomo tienes la suerte de ya empezar a trabajar traduciendo videojuegos y te das cuenta de que no te gusta. Ostras, pues menudo chasco, ¿no? Haberte gastado ya un dineral, o bien habértelo gastado tú, o bien haber hecho que tu familia invierta en ti, que es algo muy frecuente también, para luego darte cuenta de que eso no te gusta. Yo creo que, Pablo, ese caso a veces se da y es una pena que le ocurra a estudiantes o a jóvenes que simplemente por el hecho de no tenerlo claro o de no haber reflexionado. Entonces, mi consejo, por lanzar ya un primer consejo, es que pruebes primero el oficio, porque generalmente cuando ya has terminado el grado o en nuestro caso la licenciatura, pues hombre, evidentemente no lo sabes todo, pero estás preparado para traducir, estás preparado para entrar en una empresa. Fíjate cómo en el programa anterior, Pablo, pues tú mismo nos contabas que ya entraste a trabajar en el servicio de traducción universitario de la Universidad de Granada o en Abroadlink, que eran empresas, tú ya habías terminado la carrera y te metiste de cabeza a trabajar, ¿no? Pues yo creo que tu caso, ese caso, es un buen ejemplo de lo que se podría hacer ante la duda, ¿no? Pues ante la duda, primero voy a probar el oficio y si me gusta y si veo que ese es el camino que quiero seguir, pues ya pienso en especializarme. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mira, ya que has mencionado mi experiencia, has recordado que empecé a trabajar en el Servicio de Traducción Universitario de la Universidad de Granada y en una Ujú, agencia que se llamaba, o se llama, Abroadlink de Granada ujú, también. Pues efectivamente, yo también tuve mi pensamiento de hacer un máster. Por aquel entonces estaba pensando en irme a Barcelona y hacer el máster de traumática. ujú, Porque en mi opinión, o sea, en mi caso quiero decir, yo sí que tenía bastante claro que me gustaba muchísimo la localización, que luego efectivamente puede pasar que te pones y luego no te gusta o no es como tú claro. querías o que hay otra cosa que te gusta más aún, por supuesto. En eso la verdad es que estoy totalmente de acuerdo también. Ujú, Pero me surgió la posibilidad de trabajar en Abroadlink, ujú, como bien has dicho antes. Y entonces, ujú, claro, yo sopesé, dije, a ver, entre experiencia profesional, que además ya tener un sueldo, y un máster, pues yo me acuerdo que ahí, a ver, ahora lo tengo muy claro, en su momento no, pero yo lo ujú. hablaba con mi familia y mi padre, que es muy sabio, siempre me dijo, mira, el máster va a estar ahí, siempre. Claro. Si no ese, pues será otro o lo que sea. Pero la Ujú. experiencia laboral, eso, vamos, aprovéchalo porque no todo el mundo tiene la suerte de empezar a trabajar, ya sea en práctica o en trabajo de verdad o de autónomo, el caso que sea.
Desde luego, por lanzar otro consejo, mi opinión es que si tienes la posibilidad de hacer unas prácticas o de empezar un trabajo o de lanzarte a la piscina y porque dices, oye, necesito trabajar o lo que sea, Ujú, o quiero ponerme autónomo ya, que no hay ningún problema. O sea, desde luego, la formación de un máster es muy buena, pero es que como la experiencia laboral es que no hay nada. O sea, es impresionante, pero no obstante, incluso aunque seas profesional, como tú has dicho, Rafa, hay casos ujú. donde no siempre es el alumno que hace el grado y luego se pone a hacer un máster porque lo tiene claro también, sino que puede pasar que sea un profesional y que precisamente porque estás trabajando, pues ves que tienes, como tú has dicho, Rafa, unas carencias. O Ujú, no necesariamente unas carencias, sino que quiere ampliar más todavía, ¿no? Me gusta ujú, verlo más así. Yo, de ujú, hecho, cuando empecé a estudiar el máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que era ujú. antiguamente el METAF, que luego pasó al METAF y ahora es el MUTAF, estoy hablando del máster en traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Ujú, edición online. Bueno, ya ujú, hablaremos luego de los diferentes másteres. ujú, Eh, yo realmente, entre comillas, ahí no lo necesitaba en el sentido de tener carencias, porque estaba trabajando en Nintendo ya. Pero en Nintendo me di cuenta que había una serie de aspectos, particularmente, pues, más audiovisuales, del sentido de, no de localización en sí, sino de subtítulos y de doblaje, que ahí, pues, no había estudiado tanto en la carrera. Y ahí dije, ostras, pues por suerte, o sea, reinvertí básicamente lo que haya ganado en Nintendo hasta esa ujú, fecha en hacer un máster. Y creo que no hay ujú, mejor inversión o reinversión que tu propia formación. ujú. Y vaya, en ese sentido me alegré muchísimo de estudiar un máster porque lo podía aplicar de forma inmediata a lo que estaba trabajando. Me acuerdo que en aquel entonces estaba haciendo cosas de subtítulos del Metroid y Other M y demás, un juego de Ujú, Nintendo, de la Wii. Y ujú, oye, pues gracias al máster pues pude aprovechar pues eso, mi formación, aplicarla al campo principal. ujú. Entonces, por eso digo que no necesariamente es el caso de un estudiante de grado que pasa al máster y ya está. También puede ser un profesional. Y que efectivamente no tengas prisa. Si lo tienes claro y no te tienes oportunidad de trabajar, vale, perfecto. Haz el máster, que de hecho te dará más prácticas normalmente. Y Ujú. así es otra posibilidad. Pero si no lo tienes claro, es que vamos, hay otras opciones como hacer cursos o posgrados que no son, o expertos que no son tan largos ni tan caros como un máster y vamos, creo que son opciones mucho más seguras. En tu caso, Ujú. Rafa, Sí, tú hiciste, si no recuerdo mal, también empezaste con un posgrado, ¿no? sí, sí, efectivamente. Yo estuve ahí el año que estuve haciendo las prácticas en acción contra el hambre, que también hablamos de esto en el programa anterior. Sí. Bueno, pues yo me doy cuenta de que hay dos aspectos que me interesan mucho. Uno, por un lado, es el de la traducción audiovisual, porque me pasé también en esas prácticas con acción contra el hambre, pues pasé mucho tiempo subtitulando vídeos sobre las diferentes causas y proyectos de acción contra el hambre en diferentes países de África. Y luego, por otro lado, pues pasé mucho tiempo maquetando también documentos para uso interno de la ONG. Entonces me di cuenta en esa experiencia profesional de que me gustaban, bueno, pues esas dos salidas, ¿no? Por un lado la maquetación, por otro lado audiovisual. Y decidí, pues como has comentado tú, Pablo, ampliar, profundizar. También detecté que había algunos aspectos pues, que no controlaba lo suficiente o que quizás los acabados finales que tenía en las maquetaciones pues igual no eran todos los buenos que a mí me gustaría. En el caso de los vídeos que subtitulaba, pues algunos quedaban bien, pero otros a lo mejor pues me faltaban recursos del tipo, pues por ejemplo, subtitulaba un vídeo y me daba la sensación de que algunos subtítulos había demasiado texto y entraban y salían muy rápido y me preguntaba, bueno, ¿tiene que haber algún criterio para que yo pueda garantizar que los subtítulos se lean bien, ¿no? Ujú. Luego ya aprendí todo esto de las pautas de subtitulado, la velocidad de lectura, los caracteres por segundo y demás. Todo eso lo aprendí después
en el máster que hice, que fue un máster a distancia en el ISTRAD, el máster en traducción audiovisual, conocido también como más Traduvisual. Me apunté porque se podía hacer a distancia y bueno, pues lo compaginé con mis inicios en el mercado profesional, o sea, estuve trabajando y al mismo tiempo con el máster, lo cual la verdad se hace bastante difícil de llevar porque por un lado tienes que estar entregando las actividades, que en el caso del máster del ISTRA también depende de la modalidad que elijas, ¿no? Hay una modalidad que es condensada, que dura un año. No sé si ahora después podemos profundizar, pero creo que también había otra modalidad que era de hacer el máster en 2 años. Entonces, según la modalidad, pues la de 2 años vas un poquito más sobrado, pero la de un año, pues tienes las entregas con más frecuencia y recuerdo que se hacía difícil, ¿no? Y luego, pues por si eso era poco, pues también me apunté en un posgrado de diseño gráfico publicitario que duraba un año, en el que aprendí básicamente pues nociones de diseño y aprendí a utilizar el paquete Adobe, que aunque ya controlaba por los cursos que hice antes de la universidad, como comenté, tuve la suerte de formarme en el uso de herramientas como InDesign, Adobe Dreamweaver, que ya luego Madre mía, quedó sí. un poco ahí en el El olvido. Dreamweaver, sí. Pero bueno, fue el programa con el que aprendí a usar el HTML y demás, ¿no? Que al final eso siempre se puede aplicar en realidad, da igual la herramienta, porque al final lo que cuenta es el código, ¿no? Bueno, pues en ese posgrado profundicé en el uso de esas herramientas y sobre todo adquirí unas nociones de diseño que para mí fueron fundamentales, ¿no? Aprender, pues, qué es un margen, que a lo mejor todos lo sabemos, ¿no? Pero aprender, por ejemplo, a aplicar las proporciones de un margen dentro del documento con respecto al tamaño del texto, tomar buenas decisiones con respecto a qué interlineado usar, aprender conceptos tan tontos como qué es el medianil o qué es una línea viuda o una línea huérfana, cosas así, que a lo mejor cuando tienes unos conocimientos generales de maquetación o cuando te pones a maquetar un documento en Word, ¿no? Que todos hemos hecho eso en algún momento, pues lo haces todo como un poco por intuición y no te das cuenta de que, como me pasaba con el subtitulado, ¿no? Que hay pautas y que hay una serie de nociones que una vez las adquieres, pues eso te ayuda a tomar mejores decisiones y a conseguir unos acabados más profesionales. Y al final fue por eso, ¿no? Porque vi que tenía, pues, por un lado el deseo de profundizar en esas especialidades y por otro lado también la necesidad de hacer mi trabajo mejor. Y al final creo que fue una buena decisión porque eso me ayudó luego pues eso, ¿no? A tener una mayor calidad en mi trabajo. Así que en general, ese sería mi caso, Pablo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que se nota que eres docente y que, vamos, según me cuentas, ya va un año intenso, ¿no? Con muchas clases y demás, porque Sí, te explicas como un libro abierto en el sentido de que ya me pasó en otro podcast, pero es que ahora te escucho y es como, qué bien se explica Rafa, qué bien habla. O bueno, sea, muchas es que gracias. qué ganas me dan de hacer todos los posgrados que ha hecho Rafa porque le han servido un montón. Yo quiero aprender lo mismo que él, o mejor aún aprender de Rafa, ¿no? Ahora que tenemos la oportunidad en Traduversia y en todos los másteres en los que damos clase. Ujú, Y yo por ahora sí más de escrito, no doy tantas clases así de presenciales o a distancia, pero con videoconferencia. Pero bueno, ujú, intento hacerlo lo mejor posible en los cursos también, ¿no? ujú, Los de Traduversa que tenemos. Y de hecho, esa es otra cuestión que queríamos sacar, ¿no? Y es que hemos sido alumnos de diferentes cursos y máster y posgrados, pero tenemos la gran suerte, yo luego lo considero un privilegio, ujú. de poder dar clase y poder enseñar a las nuevas generaciones de traductores, bueno, nuevas o traductores que están en activo hace tiempo, pero se están reciclando, ¿no? Ujú. Y ese es otro punto, ¿no? Que queríamos tratar, ¿no? Que hablásemos de nuestra experiencia como docentes. Y también, ya un poco por anécdota, cómo llegamos allí. O sea, en Claro. plan, oye, cómo empezó Pablo, cómo empezó Rafa
a dar clase, ¿no? Echaron el currículum, vieron una oferta en Infojobs, en LinkedIn o como eso, ¿no? Y no sé, también para comentar un poquito más, vamos, en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco cuestión aquí Ujú, de hablar de todo. Y vaya, o sea, y en mi caso fue muy curioso. ujú, Y es que empecé a dar clase en el máster de traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, ujú. porque siendo yo alumno, pues la verdad es que disfruté muchísimo el máster, como Ujú. seguro que tú también, Rafa, Sí, con los tuyos. por supuesto. Y de algún modo, eso que yo ahora como profesor me fijo en los alumnos también, por supuesto, se ve que destaqué. Es verdad que metí algunos rollos porque había foros, ¿no? Y chats y demás. Y yo, pues la verdad es que, claro, como estaba trabajando en Nintendo, o sea, obviamente no hablaba de Nintendo en sí, pero sí Ujú. compartía, pues, ciertas pues, cosas que me pasaban en Nintendo o en el trabajo. Ya digo, no detalles concretos, ¿no? No se puede hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, como que Ujú, intentaba compartir mi inquietudes y mi experiencia y demás. ujú. Y pues se ve que a los profesores, pues les caí bien o yo qué sé. Y bueno, pasaron 2 años por ahí, ya había una vacante. Y me dijeron, oye Pablo, que mira, que sabemos que te gusta mucho este tema y recordamos que como alumno pues explicabas las cosas y la gente le gustaba y demás y se ve que entiendes del tema y tienes experiencia, pues ¿qué te parece si das clases en el máster de traducción no visual? Y yo encantado, yo me quedé alucinado. O sea, el típico correo de este que recibes cuando menos te esperas y Sí, sí, sí. que no sabes ni por qué. Sí, sí. Y así fue, o sea, así fue como empecé a dar clase yo allí. No sé, Rafa, Ujú. si tú quieres comentar alguna experiencia con el Sí, Istrat o con el sí, grado que claro. tienes tú ahora, de la Sí, View. bueno, yo en mi caso la verdad es que todo fue también progresivo. Yo empecé, pues hablamos también del tema de nuestros blogs y demás, ¿no? Pues yo Mm. empecé sobre todo publicando muchas entradas en el blog de Jugando a Traducir, que tenían siempre como un perfil muy de tutorial, ¿no? Cómo hacer Sí, X sí, es cosa verdad. o cómo hacer tal, ¿no? Porque yo tenía también esa faceta docente un poco adquirida y recuerdo que había compañeros que cuando necesitaban ayuda, sobre todo en cuestiones de audiovisual o de localización en la carrera o en fin, o no directamente en la carrera, ¿no? Sino también pues amigos que a lo mejor les interesaba el diseño y me decían, oye Rafa, ¿cómo puedo retocar esta foto en Photoshop, hacer un recorte y tal? Porque en aquella época no es como ahora que hay aplicaciones para todo, ¿no? Que ahora te Sí. descargas cualquier aplicación en el móvil y te haces ahí unos retoques que flipas. Pero en aquella época, si querías ponerle un filtro de estos modernos a las fotos, como los que ahora se le ponen en Instagram, pues no había filtros como tal predefinidos para poder aplicarlos. Tenías que abrir las imágenes en Photoshop, jugar un poquito con el brillo, el contraste, meterle ahí unos efectos, ¿no? Y hasta conseguir el resultado que querías, ¿no? Entonces, pues había amigos que también tenían ese interés y yo siempre he sido muy de, pues de tener las puertas de mi casa abiertas para mis amigos y tal, y pasar el rato con ellos, siempre a lo mejor cerca del PC o en fin, o cerca de la videoconsola también, ¿no? Que también eso lo hemos hecho todos, tú también, Sí, Pablo. eso por Entonces, supuesto. bueno, pues en esas dinámicas recuerdo que algunos amigos y compañeros me decían, oye, Rafa, pues parece que se te da bien esto de explicar cómo hacer algo o tienes como, no sé, como que se te da bien enseñar, ¿no? O tener ese papel de profesor. Y dije, bueno, digo, pues puede ser. Y así pasó que a raíz de seguir publicando esas entradas en el blog, que ya cada vez me lo iba currando más poniendo mis capturas de pantalla o grabando algún tutorial en vídeo y demás, que era todo experimentación con herramientas tipo Camtasia y demás. Mm. Pues llegó un día, empezaron a llegar oportunidades de dar charlas en distintos sitios, ¿no? Que fue como el paso intermedio, el dar ponencias, charlas, a luego incorporarme como docente. Así fue como llegó la oportunidad de dar charlas en Trado Emprende, que fue Sí, sí, un, me un acuerdo. evento de hace varios años, que de hecho, pues creo que fue por aquel entonces casi que fue la época en la que nos conocimos Pablo y yo. Sí, Que sí. eso igual también casi nos da para otro podcast si a la gente verdaderamente le interesa. Oye, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo crearon Traduversia? La verdad es que Sí, yo creo sí, que sí, fue sí, sí, una historia sí. interesante La porque al verdad es que final sí.
es colaboración profesional y crear un proyecto conjunto y tal, eso puede ser interesante. La Pero verdad es bueno, que sí, mira, buena idea. Sí, sí, la fue una apuntamos. época, entonces, bueno, por resumir, fue una época de efervescencia en la que empecé a dar esas charlas. Primero he entrado en Emprende, que agradecí muchísimo. De hecho, pues siempre me gusta mencionar a Leon Hunter, que fue quien me dio la oportunidad de participar allí. Me invitó a dar una charla muy sencilla, muy elemental sobre redes sociales. No empecé hablando sobre nada todavía demasiado especializado, ¿no? También me vino bien para curtirme como docente. Y bueno, pues a raíz de dar charlas en ese evento, pues luego llegaron invitaciones pues a eventos como el ENETI, por ejemplo, que también era un evento, sobre todo ya sabéis, que está dirigido a los estudiantes de los últimos cursos de las carreras de traducción, que cada año se va celebrando en una sede que va Mm. rotando. Y la verdad es que fue un placer. Pues creo que ya han pasado 5 años de las charlas en el ENETI. La verdad que parece que no, pero el tiempo pasa volando. Fue en Soria. Fue la verdad que fue un evento muy bonito. Y allí hablé pues sobre mi experiencia traduciendo series de televisión, documentales, docu-realities, que era lo que yo más estaba traduciendo con un estudio de doblaje que empezó a colaborar conmigo. Y bueno, pues yo decidí, igual que había estado haciendo en el blog, pues decidí que toda esa experiencia que estaba adquiriendo profesionalmente, pues igual también podía montar algunas charlas o montar alguna actividad. Incluso ya empecé a hacer también mis primeros talleres de traducción audiovisual. Y bueno, pues convertir esa experiencia en docencia para los alumnos de último curso, intentando aprovechar que yo, como en aquel entonces tenía una edad muy parecida a la que tenían pues los de mi promoción y también los que venían detrás, pues pensaba que podía tener una cercanía mayor que la que pudiera tener un profesional con Mm. mucha más experiencia, que por supuesto eso siempre es valiosísimo, ¿no? Pero yo pensaba, oye, creo que cuando soy yo el que les cuenta las cosas, como que me creen por el hecho de que me ven como igual, ¿no? Como que tengo esa credibilidad. Igual ahora ya no tanto porque te ven como que ya llevas años, que te has establecido y tal, y ven como que es difícil, ¿no? Porque piensan, ostras, ¿cómo voy a llegar yo ahora a eso? Porque ven como que el paso es muy grande. Pero en aquella época el paso que yo había dado era pequeño en comparación a la ubicación en la que estoy ahora mismo. Y eso, pues, la verdad es que hacía que tuviera más credibilidad con el alumnado. Y bueno, pues en ese ir y venir de dar charlas, ponencias y demás, pues un día me contactaron efectivamente Pablo del Istrad para que me incorporara a dar alguna clase dentro del máster de traducción audiovisual, el máster audiovisual, del que yo fui alumno, y hablar pues específicamente de la traducción de reality shows. Y es una clase que a día de hoy sigo dando, a pesar de que a lo mejor hoy día ya no traduzco tantos reality shows, pero bueno, esa experiencia quedó ahí. Y a raíz de ahí, pues la verdad que la relación con el ISTRA siempre fue muy positiva. Yo también fui empezando a trabajar no solamente traduciendo para doblaje, sino también empecé a meterme más progresivamente en localización, y poco a poco pues me fueron llamando también para dar otras clases. Quiero pensar porque no estarían demasiado descontentos con la clase o las clases que ya había dado por ahí. Y en general, a grandes rasgos, pues esa fue un poco la evolución. Fue un paso a paso, aunque la verdad que fue todo como muy rápido. Fue todo en cuestión de un par de años que pasé de publicar simples tutoriales en el blog a dar charlas y luego ya dar clases en máster. Esa es, a grandes rasgos, esa es la historia. La verdad que siempre he disfrutado muchísimo de lo que es la docencia, de lo que es dar clase, de ver que lo que transmites a los alumnos les llega y que el enfoque que tú quieres transmitir, el alumno lo capta y le funciona. Y de hecho, pues hace unos días tuve mi última clase de una asignatura que imparto en la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad nueva que ha surgido hace un par de años. Doy clases de maquetación dentro del grado en traducción e interpretación, que es un grado privado. Y claro, la mayoría de mis alumnos de la asignatura de maquetación van a sacar muy buenas notas, porque ya les he corregido los trabajos. Por un lado está la parte, digamos, de los trabajos que entregan, y luego por otro lado está el examen. Y han sacado muy buenas notas, y yo siempre les digo que para mí eso es lo mejor que me puede pasar, porque cuando un alumno saca muy buenas notas, en general suele ser porque el profesor ha sabido enseñarle a hacer lo que debe hacer,
y al final el alumno lo ha hecho bien. O sea que a mí no me molesta cuando yo veo una lista de notas y veo 9, 10, 8, 7,5, 9. Cuando veo esas notas generalmente me alegro porque la conclusión a la que llego es creo que les he enseñado bien. En cambio, cuando tengo alumnos me ha pasado también otras asignaturas que a lo mejor no ha funcionado tan bien mi metodología, o al menos esa es la autocrítica que hago yo, pues pienso, ostras, digo, creo que igual no he explicado bien este aspecto u otro y por eso se han equivocado, ¿no? Por supuesto que luego siempre puede haber alumnos que presten más o menos atención, pero a mí eso siempre intento dejarlo aparte porque esa parte realmente no depende de mí, ¿no? Yo como docente lo que depende de mí es lo que yo puedo hacer y disfruto muchísimo de esa parte de lo que es la docencia, de lo que es la metodología y de hacer que los alumnos aprendan a hacer las cosas que yo considero importantes, que son las que al final les pueden convertir en buenos profesionales. No sé qué nos puedes contar tú, Pablo, de tu experiencia como docente y de cómo surge esa vocación por dar clase. Sí, pues la verdad es que me di cuenta de que como ya nos pasó en el otro podcast y por ahora también, Sí. tenemos edades diferentes, caminos de algún modo diferentes también, pero al Ujú. fin y al cabo nos unen una serie de rasgos que hacen que hayamos llegado lejos, en el sentido de que hayamos avanzado siempre, ¿no? Ujú. Y es que es curioso, porque yo también pues, tengo mi blog de algo más que traducir y básicamente, o sea, creo que ambos tenemos nuestros blogs. O sea, tú dices que a ti los alumnos o sea, tus compañeros de clase te decían, oye, pues qué interesante todo lo que dices, Sí, los videotutoriales que hacías, que además es que mientras lo contaban me acordaba perfectamente de que tenía alguna entrada súper larga de cómo hacer un sitio web, ¿no? Con sí, es videotutorial y verdad. demás, que dije, Dios mío de mi vida, este tío es un crack. ¿Sabes? Porque ya no se trata solo de saber hacerlo, sino que encima es que te lo explica con pelo y señales. O sea Ujú. que estaba genial. Y entonces realmente yo creo que a mí me pasa un poco como a ti, que me encanta enseñar. Jamás me planteé ser profesor. Es más, yo siempre dije que no quería dedicarme a la enseñanza, de verdad. Ujú. Pero no sé, siempre me gustó pues compartir mi trabajo, mis reflexiones con el resto del mundo. Por eso creé mi blog. En mi caso fue esa la razón. No era como yo soy un poco mayor que tú, pues no tenía compañeros que me decían, escribe un blog y demás, porque no estaba tan de moda ahí, la verdad. Claro. Y no sé, siempre me gustó compartir un montón de cosas porque de hecho, como comenté en el anterior podcast de cuando hacía esto del ROM hacking y toda esta historia de traducir videojuegos así antiguos y demás, pues me acuerdo que no solo no solo traducía, sino que también escribía documentación sobre cómo traducir Ujú. ese tipo de videojuegos. De hecho, por ahí debería encontrarse, creo, todavía un El manual, ¿no? librito, eso es. El manual de Ron Hacking, sí, Ese es, sí, ese sí, lo vi sí. yo en su día. Sí, sí, muy Sí, sí. bueno, muy interesante. Creo que era El fascinante mundo de la traducción de videojuegos o algo así, creo que se titulaba. Ujú. Y vaya, no sé, siempre tuve esa inquietud. No me expliques, o sea, no me preguntes por qué exactamente, pero no sé si es que vendrá de familia o qué, que mis padres son profesores también y en tu caso también son profesores, aunque Sí, de es música, verdad. en mi Sí, caso sí. de historia y geografía. Ujú. Y ya digo que yo soy el primero que jamás quiso ser profesor y demás. No tenía esa vocación, digamos. Pero me encantaba compartir, me encanta compartir. Ahora mismo estamos haciendo este podcast o hemos creado el foro precisamente porque nos encanta compartir conocimientos. O sea, es que Así es. yo Ujú. siempre pienso o me viene justo a la cabeza el tema de los TFM, que ese también da para otro podcast, También. de los trabajos de final de carrera o fin de grado o fin Ujú. de máster, que yo digo, pero por Dios, o sea, ¿por qué hay tantos trabajos que es verdad que supuestamente están en un archivo y demás, pero ¿por qué muchas cosas que no se publican, que están en un Sí, sí, disco sí. duro cogiendo polvo? Sí, sí, tal cual. No sé, o sea, compártelo. No es que te vayas a hacer famoso o quieras compartirlo para tener trabajo y hacer famoso y demás. Yo creo que quizás lo que nos une es que hicimos, o sea, compartimos este tipo de cosas
por altruismo, porque nos gusta compartir y nos gusta aprender. También somos muy Claro. autodidactas. Y de hecho, eso ha sido, en mi opinión, lo que quizá, estoy hablando un poco en voz alta de mis propias reflexiones, ¿no? De por qué hemos llegado a ser docentes en diferentes cursos y másteres. O sea, porque yo ahora mismo, como profesor, cuando veo a alumnos que destacan mucho, pero no que destaquen porque sean muy buenos, que también, sino porque veo que tienen muchas inquietudes, que me dice, mira Pablo, pues voy a hacer unas prácticas en no sé dónde, porque me gustaría en el futuro hacer esta cosa, o mira, voy a crear unos vídeos porque tal. No sé, a mí eso me encanta porque al igual que como tú eres más joven, cuentas tu historia y digo, qué alegría que haya una persona más joven que haya seguido, entre comillas, unos mismos pasos, ¿no? Ya digo que tú y yo tenemos muchas cosas en común. Y no sé, quizás te pasa a ti eso también, que cuando ves que tu alumno o mi alumno en mi caso, pues van haciendo un montón de cosas, dices, qué alegría, ¿no? Que nosotros en su momento seguramente aprenderíamos de libros, de profesores, de mentores, y tener la posibilidad de ser nosotros mentores, profesores, guías, como lo quieras llamar, de otra gente, a mí me parece, o sea, el mejor trabajo del mundo. O sea, a mí me encanta dar clases por esa misma razón, porque poder transmitir a los alumnos, o sea, es que llega un momento donde a lo mejor el alumno sabe más que yo en alguna cosa muy concreta o me pregunta algo que no sé y eso me gusta, porque dice, oye, que hay gente que tiene mucho potencial, pero no te Sí, sí, preocupes, sí. voy a buscarlo, te intento resolver la duda cuando pueda, escríbeme un correo y demás. Y no sé, o sea, de algún modo esto también da para otro podcast, pero que nosotros hayamos hecho todas estas cosas nos han hecho ganar contactos de algún modo y eso nos ha abierto muchas puertas. Y no sé, yo cuando veo alguna ocasión, pues me han pedido recomendación sobre gente para práctica o algo así, pues digo, mira, pues me acuerdo que esta persona estudió tal y era muy espabilado, le gustaba mucho esto y demás, pues escríbele por si le interesa, ¿no? Claro, claro. No sé, al final es como que todo se retroalimenta, ¿no? Sí, sí, totalmente, Pablo. Mira, un ejemplo muy claro, tenemos en Traduversia precisamente, tenemos a Santi de Miguel, que es el docente del curso de MemoQ. Bueno, pues Santi de Miguel fue alumno mío en un programa de estudios de la Universidad de Buenos Aires, que es un programa de posgrado, que es la actualización en nuevas tecnologías de la traducción, que yo llevo ya Mm, yendo allí un par de años a impartirlo. Y él fue, pues, precisamente de esa clase de alumnos que tú has mencionado, ¿no? El alumno que va por delante del profesor, que es un crack, que sabe cosas que incluso tú no sabes, sí, y el alumno del que aprendes también, ¿no? Pues yo exacto. me acuerdo de estar dando clase a ese grupo de alumnos de la actualización y que Santi resolviera sobre la marcha problemas que surgían a lo mejor al utilizar un editor de subtítulos, ¿no? En algunos ordenadores, ya sabes, Pablo, también por experiencia, que cuando vas a impartir un taller, pues claro, son 20 o 30 ordenadores, pues raro es el día que en un ordenador no falla algo, ¿no? Que un programa De deja de verdad. funcionar o que haya algún problema de algún tipo, ¿no? Y Santi era, pues también tenía un perfil muy geek y recuerdo que a la hora de usar editores de subtítulos como el Subtitle Edit, pues teníamos a lo mejor algún problema con el plugin del reproductor de vídeo, que era el VLC, y él rápidamente decía, ah, no, pero podemos utilizar este otro plugin que lo podemos elegir desde la ventana tal cual, no sé qué, que lo tenía súper controlado y yo decía, bueno, este tío, como dicen los argentinos, es un capo, ¿no? Ellos dicen Un es un capo, capo. para decir que alguien es un crack, es un capo, ¿no? Ah, Es un máquina, ¿no? sí. Y a raíz de aquello, pues me fui fijando mucho en él, en la manera que tenía de trabajar y demás, pues me pasó eso mismo que has dicho tú, ¿no? De quedarme con él y de pensar, este va a ser un buen fichaje para el futuro. Y mira tú por dónde al final acabó Sí, sí. especializándose en el uso de MemoQ, puesto que se le daba muy bien el uso de la herramienta informática. Y al final, pues cuando tuvimos que tomar la decisión de quién va a ser el docente del curso de MemoQ Traduversia, pues Santi de Miguel, o sea, es que yo lo vi clarísimo, ¿no? Pues igual que ha pasado con Santi, pues nos puede pasar con otros alumnos que hemos tenido y que sabemos que destacan
pues por algo que hayan demostrado en clase, ¿no? Y la verdad que para mí es una gozada en ese sentido, y luego también en el sentido de que como docente, y esto ya también es la famosa frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? De Spider-Man. Sí, Eh, como docente yo me di cuenta de que tenía la oportunidad de ser distinto de cómo habían sido otros profesores que yo había tenido en el sí, pasado. Y para mí eso era también una gozada, ¿no? Porque yo en la universidad, pues como me imagino que le ha pasado a todo el mundo, pues tuve profesores que me gustaban más y profesores que me gustaban menos. Pero claro, cuando tienes un profesor que no te gusta nada, es como que vas a clase y no disfrutas o no aprendes o en fin. Esto ya, insisto que es algo muy personal y que hay gente que, incluso en mi caso, ¿no? Yo tengo mi metodología, mi manera de trabajar y yo sé que hay alumnos que a lo mejor no tragan mi metodología o no se adaptan demasiado bien, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo, pues a mí me pasaba con algunos profesores y yo, cuando ya llegó el momento de dar clase, pues tuve ese momento de reflexión de decir, bueno, ¿qué clase de profesor quiero ser? Pues quiero ser un profesor de esta manera, ¿no? Y fue ahí como fui empezando a desarrollar pues mi metodología y mi manera de dar clase. Y la verdad que para mí es una gozada el poder hacer las cosas que realmente me interesan en clase, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el experto en localización de videojuegos, pues estuvimos traduciendo un videojuego de baloncesto que era para Android. ¿Por qué de baloncesto? Pues porque yo controlo mucho de baloncesto y el campo de especialidad, que es uno de los retos de la traducción, no es solamente a nivel técnico, sino también el campo de especialidad, pues eh, me permitía ir más sobrado en ese aspecto y a nivel técnico, pues también, entonces los alumnos pues veía cómo se equivocaban a la hora de elegir la terminología, ¿no? De, por ejemplo, qué ocurre cuando metes un triple y el balón entra sin tocar el aro, ¿no? Y suena chof, pues eso en baloncesto se dice limpia, ¿no? Es una canasta limpia. Pues ujú, el comprobar que hay alumnos que eso lo saben y alumnos que no lo saben porque a lo mejor no están familiarizados con el baloncesto y enseñarles que precisamente el conocer o no conocer una determinada especialidad o un determinado campo pues puede ayudarte a trabajar más rápido o no, o puede obligarte a tener que invertir más tiempo en documentación y a partir de ahí ir derivando en cómo te documentas hasta llegar a la conclusión de que ahí hay que poner limpia, ¿no? O que se dice canasta ujú. limpia, etcétera. La verdad que disfruto mucho de esos momentos y de poder plantear las clases un poco así como a mí me gusta y enmarcándome un poco de la metodología de esos profesores que tuve en la carrera, sobre todo, que no me gustaban tanto. No sé si a ti te ha pasado algo por el estilo a la hora de elegir qué Sí, clase de profesor quieres ser. sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, aunque tenemos pensado hablar de esto quizás más hacia el final del podcast, o sea, voy a aprovechar porque creo que es que has dado en algo que es fundamental en cualquier tipo de formación, sea curso, posgrado, máster, lo que sea. Y es que, en serio, en mi opinión, creo que por lo que hemos estado hablando tú también lo compartes, Rafa, uno de los criterios más importantes, si no el que más, vamos a decir uno de los más, para no mojarnos del todo, para no pillarnos los dedos, es el profesor. Sí, sí, totalmente. En serio, puedes Totalmente. tener el mejor máster del mundo, que si los profesores son... bueno, no, no sé qué palabra decir. No sé qué palabra decir. Pero Sí, bueno, vamos a decir que si no están a la altura, vamos sí, a no, si no, podemos decir. no están a la altura, como muy bien ha dicho Rafa, tiene gran elocuencia, desde luego. Pues sí, Gracias. sí, sí, sí. O sea, yo iba a decir una burrada, pero mejor, mejor. Sí, sí, sí. Más Oye, diplomático. que a lo mejor hay quien piensa que yo soy uno de esos, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, efectivamente, ¿no? Volviendo al tema, creo que la clave está en el profesor. O sea, documentate de la asignatura, de la fama del posgrado, del máster y demás, por sus pide opiniones, pero en mi opinión, o casi diría en nuestra opinión, creo, de verdad que lo que te deberías centrar es en el profesor. Porque es que efectivamente un profesor puede hacer que una asignatura aburrida sea preciosa y al revés también. Y al contrario, sí, sí. Exacto, y al contrario, que una asignatura muy bonita se convierta en un tostón. ¿Vale? Y entonces yo desde luego, quizá porque somos más jovencillos y demás,
yo abogo completamente por la misma metodología que tú, Rafa. O sea, yo tuve clarísimo desde el primer momento que empecé a dar clase en el máster de traducción audiovisual, que ahí quizás tenía menos libertad porque era solo un par de semanillas y era todo online y demás. Pero aún así lo intenté y me acuerdo especialmente del máster del ISTRAD cuando empecé a dar clases yo también, que además te entiendo cuando has dicho tú antes, ¿no? De que eso de que impone, ¿no? Porque casi que eres tener la misma edad que los alumnos y eso me pasó a mí. Es que yo Claro, me acuerdo que efectivamente. yo creo que eran 26 años, ¿eh? Creo que tenía cuando empezó a dar clase en el ISTRAD, que dices, madre mi vida, que hace un chaval de 26 años ahí dando clase. Total. Sí, sí, sí. Pero bueno, para no enrollarme demasiado, efectivamente yo sabía que la clave estaba en hacer la clase lo más divertida posible en el sentido de amena. O sea, porque en mi caso era localización de videojuegos, era la clase y claro, pues son videojuegos, pues algo divertido. No te voy a poner 8 horas de teoría en un PowerPoint, porque no tiene Claro. ningún sentido. Yo lo que hice y lo que sigo haciendo es, vale, si explico un poco de teoría, en la medida de lo posible intento que sea divertida, con ejemplos prácticos o de videojuegos que muestro y demás, con alguna broma de por medio, pero luego me centro en práctica, 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 práctica. Y Eso es. práctica, pues al principio también, para no complicar demasiado, sí que es cierto que pongo archivos en Excel, en Word y demás, pero luego hago como lo que tú has hecho tú, como lo que has dicho tú, de poner ejemplos reales, Eso es. que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es cuestión de buscar. Me acuerdo que al principio empezaba con cosas de ROM hacking y demás, aprovechando la experiencia. Pero bueno, luego ya busqué cosas de juegos de software libre, de código abierto y demás, que lleva tiempo, hay que saber un poquito cómo va el tema, pero funciona. Y es que, claro, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Nintendo, que para mí todavía sigue siendo, el sumum de un trabajo bonito, que es Ujú. poder ver, no solo traducir, sino poder ver el resultado en pantalla, que diga, ostras, esto lo he traducido yo. Pues eso Ujú. es lo que intento en mis clases, ¿no? Que los alumnos y alumnas vean sus propias traducciones en el juego, ¿no? Sí. Luego hay que corregir y Eso. demás. Es que eso Pero, hace una ilusión tremenda, Pablo. claro, Por lo exacto. menos a mí en su día me hace una ilusión tremenda ver la traducción ya en pantalla dentro del juego o cuando eran subtítulos verlos ahí incrustados. Exacto, exacto, sí, sí, es que esa es la clave. Entonces ya Ujú. digo que creo que la clave está en que los profesores sean buenos. Obviamente esto en una asignatura de teoría de la traducción, pues a lo mejor no es tan fácil, Claro, ¿no? Como porque es verdad que cuando tienes asignatura de traducción audiovisual o localización de videojuegos es mucho más fácil, es cierto. claro. Pero siempre hay forma de hacer amena una clase. Así que de luego yo recomendaría que más que mirar la asignatura y el prestigio de la institución que imparta el máster, el curso, formación, lo que sea, que también, por supuesto, que te Ujú. informe sobre quién es el profesor. Mm, a lo Claro. mejor no hay nada en la red y eso no quiere decir que sea un mal profesor. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar, porque hay gente que tiene mucho tiempo y a lo mejor no está en el mundo de Internet demasiado y eso no quiere decir nada en absoluto. Pero en la Ujú. medida de lo posible, bueno, pregunta, infórmate sobre los distintos profesores y demás, porque de verdad que es que la clave está en eso. Rafa y yo intentamos hacer nuestras clases lo más prácticas posible y lo más divertidas posible en el sentido de que lo pases bien, ¿no? No da Sí, que sí, te tal rías, cual. vaya. Y yo creo que eso es clave, eso es clave. Entonces, pues sí, la conclusión es esa, que te fijes sobre todo en el profesor. No sé, Rafa, si quieres añadir algo a eso. Sí, sí, o- estoy totalmente de acuerdo. Luego también habría que hablar de que hay días y días, ¿no? Porque a Sí. mí también me ocurre que aunque intento que las clases sean lo más amenas o lo más divertidas posible, pues luego también hay días que a lo mejor pues uno no está tan, no sé, tan concentrado. No sé si la palabra es concentrado, si es, bueno, pues que no tienes el día, ¿no? Por así decirlo, y a lo mejor esa clase no te queda del todo bien.
o a lo mejor sí tienes el día, pero resulta que no hay química con los alumnos o que no encajas tanto con los alumnos y a mí me ha pasado de estar dando clase y ver que, aunque estoy haciendo un gran esfuerzo por entretener o divertir, hay Sí, alumnos que se aburren. Pero bueno, eso es que pasa yo creo que en cualquier clase siempre hay algún alumno, pero es que es muy difícil concentrar a todo el mundo, ¿no? sí, Siempre hay algún alumno que se puede aburrir, pero bueno, la clave está en mi opinión, en seguir esforzándose por seguir amenizando, en no dejar que eso te afecte, porque es que una cosa que a mí, que también me gusta hablar mucho, es el tema de cómo se afrontan los malos momentos dando clase, ¿no? Porque también lo hay. Y, y es precisamente, ese es uno de los momentos, ¿no? Está dando clase hablando de una cuestión que a lo mejor es, digamos, más pesada o más aburrida, pero hay que hablar de eso porque es necesario y ves que ya los alumnos empiezan a bostezar o que empiezan a sí, mirar el móvil o que empiezan a tal y dices, ostras, digo, ¿ahora qué hago? ¿No? Bueno, pues tenés que aguantar el tirón básicamente o bien luego reflexionar después de esa clase y, como tú bien has dicho, pues seguir trabajando para intentar amenizar y para intentar que esa parte que ha quedado un poco aburrida pues quede más entretenida. Yo, por ejemplo, reconozco que al principio era de los que hacían eso del PowerPoint, ¿no? Ponía mi PowerPoint de teoría y tal, digo, bueno, digo, no voy a poner mucha teoría para no aburrirlos mucho, pero lo hacía con el PowerPoint. Y ahora estoy en una fase que estoy trabajando mucho con un jueguecito que me he inventado, bueno, que me he inventado, ya existe, pero bueno, que lo he aplicado para la docencia, que se llama la ruleta de la fortuna, ajá, que sí, seguramente te suena, ¿no? Entonces, sí, 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 básicamente, que hay días que queda mejor y días que queda peor, en función también de lo inspirado, la palabra era inspirado, de lo inspirado que esté o no, y básicamente, pues todo el temario o de la parte del temario, la parte teórica, pues lo que hago es extraer preguntas y esas preguntas las meto en una ruleta de preguntas, ¿no? Y lo llamo pues la ruleta de la fortuna o la ruleta del tema que sea, ¿no? De la localización de videojuegos para móviles, de tal. Y ujú, van saliendo, en esa ruleta van saliendo preguntas y las preguntas son para los alumnos, para que me demuestren si han leído el material, si no lo han leído, si saben del tema, si no saben del tema, e iniciar una conversación. Y al final la teoría se aprende no tanto viendo el PowerPoint con toda la información, que realmente eso es algo que el alumno podría hacer perfectamente en casa, ¿no? Estudiarlo y ya sí, está. Sino que aprenden con una conversación que parte de una pregunta. Y fíjate cómo de esa forma, se me ocurrió de una manera muy tonta, un día en casa viendo la ruleta de la fortuna, dije, oye, pues a lo mejor esto me podría servir para hacer algo un poco más ameno, ¿no? Y me di cuenta de que los alumnos respondían mejor que cuando les ponía el PowerPoint. Había veces que a lo mejor no me decían mucho o que no me daban respuestas muy profundas porque todavía no habían estudiado lo suficiente el tema, pero había otros casos en los que sí, en los que me decían cosas que unas veces a lo mejor eran acertadas y otras veces no. Y lo interesante no es cuando son acertadas, sino cuando te dicen algo que a lo mejor se aleja un poco de la respuesta. sí, Y ahí eres tú el que les reconduce hacia la respuesta correcta y se inicia como un pequeño debate, tal. Por ejemplo, el otro día hablábamos del crowdsourcing, ¿no? Yo les ujú, preguntaba, ¿qué es el crowdsourcing? ¿No? Y hubo un alumno que dio una definición que no era del todo correcta o que no afinaba lo suficiente y a partir de ahí pues surgió un debate muy interesante sobre el crowdsourcing en clase que la verdad que lo disfruté mucho, ¿no? Pues como ese ejemplo otros, eh, por poner un ejemplo de metodología, ¿no? De cosas que se pueden hacer para amenizar la clase. Y luego lo que has dicho tú, lo de ver la traducción en pantalla, es que eso es fundamental. Al menos a mí en su día fue una de las cosas que más ilusiones me hicieron cuando estaba subtitulando mis primeros vídeos, el ver el acabado final, pues es genial, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente se ve si de verdad te gusta o no te gusta, ¿no? El trabajo, porque cuando no te hace mucha ilusión, o al menos yo veo alumnos que a lo mejor hacen mucha ilusión, pienso, digo, bueno, digo, pues igual no le gusta tanto, ¿no? Pero hay alumnos que lo ven y dicen, qué guay, qué bien, qué chulo, qué tal, que ha quedado esto increíble, qué color, qué bien, o no me ha quedado mal, hay que ver que no me ha quedado como quería y se me automotivan para seguir trabajando hasta conseguir lo que quieren. Bueno, pues yo creo que esas metodologías a mí ahora mismo me están funcionando bien
Y yo creo que la clave es esa, Pablo, seguir ahí investigando y seguir ahí intentando amenizar las clases para que la gente no se nos aburra. Y Qué si quieres, curioso. sí, 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 y, dime. y si quieres, Pablo, por no enrollarnos más, podemos Sí, empezar ya a hablar porque veo que nos estamos acercando a la hora sí, 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 del sí. podcast. Podemos hablar de los másteres Sí. destacados y te voy a lanzar a ti la pregunta. Si tuvieras que elegir, por ejemplo, ¿no? Pues se me ocurre, si tuvieras que elegir hoy día un máster para especializarte en algo, en lo que sea, ¿no? En cualquier punto que te interese, ¿en qué te especializarías o qué máster elegirías? Toque la ruleta de la fortuna en La ruleta, directo, ¿no? la ruleta de la fortuna, venga. Ya, A, ya. a por el bote. A por el bote. Sí, sí, sí. Buah, madre mía. Hombre, o sea, evidentemente dependerá muchísimo del alumno, ¿no? Aquí, de qué te quieres especializar. En mi caso, pues evidentemente es la localización de videojuegos. Y fíjate, aquí, mira, me alegro que haya hecho esta pregunta porque quizá algún oyente se esté planteando lo mismo, porque creo que muchos de nuestros alumnos y seguidores y demás les gusta mucho la localización de videojuegos, pero también la traducción audiovisual y demás. Y fíjate, yo creo que mucha gente podría pensar de primera, venga, sé que hay un experto en Deristrad, que es online y presencial. Y pues si me gusta la localización de videojuegos, pues voy a hacer el experto. O sea, ¿para qué quiero más? Ujú, Pero fíjate que creo que es un razonamiento muy lógico, pero tanto como docente, o más que docente, como profesional, ujú, fíjate que yo me iría más por el máster de nuevas tecnologías, ujú. concretamente del ISTRAD, o bueno, o un equivalente en otra universidad. No quiero hablar de ese concreto porque sí. Eh, Sí. pero me centro más en el razonamiento. Y es Ujú, que, al menos en mi campo, o sea, en mi caso quiero decir, ujú, vale, yo me dedico a traducir videojuegos, pero creo que tiene cierto riesgo dedicarte a una única cosa. Porque puedes ajá, tener muchos proyectos de repente del mismo campo de los videojuegos y de repente te quedas sin nada. Y si te quedas ujú. súper encasillado, pues el problema es que va a tener menos posibilidades. Entonces, aunque esto quizá da para otro podcast también, También. yo creo que no estoy diciendo que haga un máster generalista, ni mucho menos, pero creo que es bueno que el máster toque varios palos y luego tú profundices de algún otro modo, que siempre muchos libros o cursos y demás. Es más, o sea, a ver, obviamente tienes que tener el dinero para ello, pero quizá yo ahí haría, vale, hago el máster de nuevas tecnologías, es decir, o un máster de localización en general, quiero decir, no tengo que hablar concretamente de Distrad, y luego hago un curso o un posgrado o las dos cosas, o lo que sea, si estoy muy interesado en ese campo concreto, en este caso localización de videojuegos. Como digo, creo que me parece más seguro, más seguro. Ujú, Yo mismo me dedico a traducción de marketing de aplicaciones móviles o software, vaya, que es lo mismo hoy en ujú, día. Y videojuegos, y a veces tengo más de una cosa, otras veces tengo más de otra. No sé, yo lo veo así. De algún ujú, modo, esto en cuanto al máster, pero incluso también en el propio ámbito profesional. ujú. Creo que es bueno contar con más de una especialidad. No sé, no necesariamente es un máster y ya lo he hecho todo. Puedes pensar en combinar un máster y hacer unos cursos, ojo, o incluso hacer una serie de determinados cursos. Ujú, Si no puedes permitirte hacer el máster y demás, o por poder probar distintas materias para ver qué es lo que más te gusta para poder profundizar muchísimo más en ello con un máster específico. ujú. Bueno, sé que no me he mojado demasiado de algún modo, pero hace un poco comodín quizá la respuesta, pero no sé, esa es mi visión de este tema. No obstante, ya digo que de elegir uno, quizá me metería en cualquier máster, no quiero hablar de uno concreto, de localización, vaya. Sí. Ujú.
Ujú. Pues No muy sé cómo lo interesante. ves, no sé cómo, Sí, yo creo que cómo lo ves. tomaría una decisión parecida, Pablo, porque yo al final también estoy de acuerdo en que al final siempre nosotros hablamos mucho de esta expresión de poner, de repartir los huevos, ¿no? De no poner Sí, todos los huevos en la misma cesta, pues es un poco eso. Y fíjate, eso que has dicho de que, por ejemplo, te especialices demasiado o que te vayas demasiado a una determinada especialidad, como localización de videojuegos, puede provocar que el día de mañana, si en ese sector hay alguna crisis o si deja de llegar trabajo por el motivo que sea, pues te quedes con una mano delante y una mano detrás. sí. Es que llevas toda la razón, porque es que precisamente eso ha pasado en algún momento en otras especialidades, como por ejemplo en el doblaje. Ha habido épocas recientemente en las que se han producido huelgas dentro de la industria del doblaje aquí en España por diferentes causas, porque los actores de doblaje reclamaban mejores condiciones. Sobre todo fue por eso, hace Mm, un par de años una huelga que iba en esa dirección. Y hombre, no es que de repente se parara todo, pero sí que es verdad que yo noté en mi caso pues que hubo como un pequeño parón o que empezó a llegar menos trabajo durante esa época y agradecí tener otro tipo de encargos y otro tipo de clientes de otras disciplinas. Y por eso creo que está muy bien que el traductor desarrolle una faceta multidisciplinar, que es lo sí, que yo creo que es la palabra que mejor define la formación que debe tener actualmente un traductor. Y de hecho, tanto tu caso como el mío, Pablo, que hemos hecho estos másteres en traducción audiovisual, en tu caso el de la UAB, en mi caso el de Listrat, pues al final lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, formarnos en distintas especialidades dentro de lo que es la traducción audiovisual, en localización, en subtitulado, en doblaje, incluso también un poquito de audiodescripción o en fin, en función ya del tipo de máster, incluso hay másteres, por ejemplo, el de nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor no se profundiza tanto en audiovisual o en todos los campos de audiovisual, pero se ven otras cosas como, por ejemplo, pues aprender a utilizar las herramientas de posedición, aprender a aplicar técnicas de revisión, aprender a, no sé, gestión de proyectos, ¿no? Todo ese tipo de materias creo que son fundamentales para que al final el traductor, cuando termina el máster, se sienta preparado para afrontar cualquier reto o cualquier eh, oportunidad que se le pueda presentar, ya sea pues trabajar en plantilla como gestor de proyectos o como traductor o bien como autónomo especializarse, o sea, darse de alta como autónomo y trabajar en distintas especialidades, pues como localización, subtitulado, doblaje y demás. Ese es mi caso concreto, y la verdad es que lo agradezco porque eso, como decía antes, me ayuda a que en momentos en los que a lo mejor una especialidad no llega mucho trabajo, pues siempre puedo irme por otra especialidad. Y concretando, por mojarme, que sí. también estoy yéndome un poco por los cerros de Úbeda, pues la verdad es que, por un lado, seguramente me apuntaría en el máster audiovisual, como ya hice en su día, por eso de que, pues por lo que he comentado, ¿no? Que tienes varias especialidades de audiovisual. Y luego también los másteres que has descrito tú, Pablo, el de nuevas tecnologías, los de nuevas tecnologías, pues creo que también tienen un perfil muy interesante, tanto el del ISTRAT como otros, por ejemplo, que tengo por aquí. Uno que me interesa mucho por el programa es el máster de Tradumática, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es de tecnologías de la traducción. Y precisamente tienen un apartado en el que describen las salidas profesionales que puedes tener si haces ese máster. Y entre esas salidas dicen traductor autónomo, gestor de proyectos en empresa, revisor, traductor en plantilla, ingeniero en localización, posteditor, responsable lingüístico, maquetador, como especialista en desktop publishing, que esa es una también de mis especialidades, por ejemplo. Bueno, Mm. pues la verdad es que son tantas las salidas profesionales que creo que la persona que haga este máster, si no acaba trabajando en un puesto, acabará en otro de alguna forma y va a estar preparada para todo eso. Entonces, pues un máster de este tipo que se podría considerar híbrido, por así decirlo, sin llegar a ser tampoco general, ¿no? Lo que decía antes, porque Sí. realmente te estás especializando en muchas cosas, pues creo que un máster de ese tipo funcionaría muy bien. Y no sé si nos puedes contar más másteres, Pablo. Sí, sí, sí. De hecho, claro,
ahora que estás respondiendo, digo yo, bueno, quiero puntualizar un poco Sí, lo que he dicho antes, porque parece que es que Pablo ha dicho que haría el máster del Istrado, el no sé qué. A ver, ha sido ejemplo. O sea, yo mismo fui sí, el que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y doy clase claro. allí también. O sea, no es que quiera tirar piedras sobre mi tejado, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, ha sido. Luego ya he matizado un poco que era un ejemplo. De Sí, sí. hecho, mira, antes he dicho que no me he mojado y demás. Voy a intentar hacer un pequeño resumen, espero no dejarme nada, de los Ujú. que yo recomiendo o por lo menos investigar y lo que me gusta de cada uno, ¿no? Porque por suerte doy clases en distintos sitios y a ver qué le parece a nuestros oyentes. Ya me Venga, contarás tú también, Rafa, y en el foro, por supuesto, os animamos a que nos comentéis y preguntéis todo lo que queráis. venga. Primero, yo decidiría si, que esta es otra, si hacer un máster online o presencial, ¿vale? Eso está muy bien planteado. No hemos hablado de ello y da también para un buen rato, Sí, señor, muy importante. pero bueno, en fin, así de primera yo diría que va a depender muchísimo. Si estás trabajando y ya, a menos que sea un posgrado que te requiera ir poco a clase presencial, yo de luego decidiría irme a algo online, algo por Ujú. internet. Es lo que hice yo, no tuve ningún problema, aprendí muchísimo online o incluso hasta más que si presencial porque me organizaba yo mismo, intervenía en los foros cuando podía y demás. Para mí fue muy enriquecedor. Pero bueno, Ujú. si has acabado la carrera y no tienes experiencia profesional todavía y te pilla cerca ir a algún sitio, la parte presencial está genial también, por supuesto. En fin, todo Ujú. tiene sus pros y sus contras. Dicho esto, creo que si me interesara la localización en general, Ujú. los másteres así que yo conozco más, es verdad, a ver, que no es porque de clase y demás, es que los conozco más y por eso hablo de ellos, no por otra cosa. Si yo doy un par de clases, ¿cómo te pasará a ti, Rafa? O sea, Sí, exactamente. que no pasa nada por eso. Eh, Fíjate, yo ahora resido en Madrid. En Madrid hay un experto, no es máster, que bueno, para el que no conozca experto, máster, posgrado, un experto es como un posgrado en el sentido de que no llega a las mismas horas que un máster. Creo que no Ujú. soy experto, nunca mejor dicho en esto, pero pero vamos, para que sepáis la diferencia, ¿no? En el número de horas totales. Sí. Y en Madrid hay uno en la Universidad Alfonso X el Sabio, que tiene la desventaja, hay que decirlo, de que está lejos de Madrid, pero bueno, te coges un autobús y llega en 45 minutos, una hora, depende de donde vivas. Ujú. Eh, Puede ser más o menos. Y a mí Ujú. ese máster me encanta, es presencial, me encanta porque tiene pues asignaturas de localización de sitios web, de traducción audiovisual, de macros, de traducción automática. Y lo que decía antes, que los profesores son muy buenos, porque de estas asignaturas pues las da Manuel Mata, que vamos, es un auténtico crack en Claro. todos temas de localización de sitios web en particular, pero también en software y demás. También está Rubén de la Fuente, que también, si no recuerdo mal, ahora mismo trabaja de hace mucho tiempo en PayPal y es bastante experto en todos los temas de traducción automática y posedición. También está Juan José Arevalillo, ¿no? Que de hecho creo que Claro. es el director del máster del experto y Ujú. da, entre otras cosas, pues la asignatura de gestión de proyectos. Y la verdad es Ujú. que creo que da muy bien las clases porque él tiene una empresa de hace muchísimos años en traducciones, lo mencionamos en el podcast anterior. Y claro, Ujú. pues todo lo que te puede enseñar de su propia empresa en el sentido de cómo gestionan los proyectos y demás, pues la experiencia es fantástica. Y luego también Ujú. está José Castro para dar todo el tema de traducción audiovisual que da un montón de horas, por cierto. Por supuesto, hay un montón de profesores más. Seguro que me olvido de muchos, no puedo mencionarlos todos. Está Elisa Calvo, ¿no? Me viene a la cabeza Ujú. también José Blanco, que da macros de Word, de Visual Basic y cosas así. Javi Mayo, en fin, bueno, es que es que tantos profesores que paro ya Sí. porque si no tengo que mencionarlos a todos en todos los másteres. No acabas ¿Vale? nunca. Si me escucha alguien y no lo he mencionado, que no se lo tome mal, esta es la razón, ¿vale?
Sí, sí, Entonces, esa es una opción que no es muy conocida, pero vaya, creo que el profesorado es tremendo, me parece fantástico, de verdad. Eso sí, en Madrid, ¿vale? sí. Creo que hay un máster ahora de localización, o no sé qué exactamente, en Madrid también, no sé si en la Autónoma, pero si os soy sincero, no lo conozco. Creo que está Manuel Mata también allí, pero no, de verdad que no puedo hablar ahora mismo de otros profesores o de opiniones porque es que no lo conozco, pero simplemente para que lo sepáis. Ujú. Luego, si viviera en Andalucía o en Sevilla, a versión presencial de los másteres del ISTRAD, tanto traducción audiovisual, más tradu, como localización en general o localización de videojuegos, pues tenéis el experto de localización de videojuegos o eso, ¿no? El máster de traducción audiovisual Ujú. y, y, y de localización, que ahí pues también de nuevo los profesores, pues hay muchos también del experto que he mencionado, pero bueno, quizás dan menos horas, pero a ver, es que está también Manuel Mata, Juan José Arevalillo y José Castro, pero digo que dan muchas menos horas porque es como más, porque se ven muchas más cosas, no por otra cosa. Claro. Y bueno, por cierto, que yo di clase también en el experto que no he mencionado antes de marketing para traductores Ujú. y en el ISTRA suelo dar clases de traducción de localización de videojuegos, sobre todo. Y bueno, también está un montón de profesores eh, que son geniales. Está Jesús Torres de la Universidad de Ujú. Salamanca, da localización, ingeniería de localización y demás, me parece un gran profesional, es profesor de la Universidad de Salamanca, como digo, y está bastante metido en este tema. Luego ya en Barcelona, que madre mía, que son los veteranos y no lo he mencionado todavía. Ahí está todo el tema de traducción audiovisual en el máster que tienen tanto online como presencial. Y si no me equivoco, creo que tienen un grupo de catalán y un grupo de castellano. Pero os recomiendo que visitéis el sitio web para estar, lo preguntéis en secretaría para estar más informados del todo, porque no lo sé exactamente, creo que es así. Ujú. Y bueno, ahí es que está Karma Mangirón, que en todo Ya tema de ves. localización de videojuegos es una gran referencia. Para mí es mentora, compañera, amiga. Y de luego ahí vais a aprender un montón en todo tema de localización de videojuegos, en el máster de traducción visual, en esa parte. Pero bueno, que también está, por ejemplo, en cuestión de doblaje, Josep Jurba, que actualmente es presidente de, si no me equivoco, Sí, sí, de atrás, ATRAE, de la Asociación de efectivamente. Traductores Audiovisuales de España, y vamos, fue profesor mío en su momento. La lástima es que ahora mismo no le acompaña Kiko Rovira Veleta, Ujú. pero bueno, igualmente Josep es un crack, ha traducido 1000 películas para doblaje y subtitulación y vais a aprender un montón con él también. Y vaya, desde luego una excelente opción para el que viva en Barcelona o en los alrededores o por lo que sea, pues le guste más ese máster por los profesores, es una excelente opción. Yo doy ahí algunas clasecillas de multimedia y de localización de videojuegos. También está Olga Torres, que da clases de multimedia, tiene mucha experiencia también. Y también está en Barcelona el máster de Tradumática, que como he dicho Eso es. antes, es el máster que yo iba a hacer en su momento, que quería hacer en su momento. Y aquí sí me gustaría, por diferenciar, porque dices, al final todos los másteres son iguales, pero sí que es cierto que quizás este de Traumática, por lo que he visto, no se centra tanto en el tema de la traducción, sino más sobre todo en temas de la tecnología de la traducción. Entonces, Ajá. esto puede ser interesante para gente que, pues, por lo que sea, tiene ya mucha experiencia en traducción y quiere profundizar en la herramienta. O bien que le gusta mucho más también la gestión de proyectos o la posedición y quiere profundizar más en el aspecto técnico que en el de traducción en sí. ¿Vale? Ujú. Porque en los otros másteres quizás no se ve tan en profundidad la herramienta, pero se compensa con que se ven técnicas de traducción. Aquí no es que no se vean técnicas de traducción, que también se ven, pero se hace más hincapié quizá
en este tipo de temas, ¿no? De la tecnología en sí, de la traducción. Ujú. Y así me suena también que está el máster de traducción de Granada, pero ese la Sí, verdad es que no lo conozco, seguro que está muy bien y sí. demás. Pero Sí, bueno, en general, Pablo, yo sí lo conozco un poquito sí, más y es verdad que tiene un perfil un poquito más generalista en el sentido pues, de que se ven asignaturas de, pues, por ejemplo, de traducción jurídica, también de traducción audiovisual, también de traducción en general, ¿no? De traducción profesional. Había alguna asignatura, recuerdo que era que se llamaba traducción profesional tal cual, ¿no? En el que se veían pues distintos tipos de textos. sí. Entonces, digamos, es una especialización más general y en ese sentido puede estar muy bien, por ejemplo, pues para un estudiante o para un licenciado que haya estudiado, pues, un graduado que haya estudiado filología, ¿no? Y que quiera a lo mejor, pues, dar el salto a la traducción profesional, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que se meta en un máster especializado en localización, por ejemplo, ¿no? Sin haber todavía adquirido, pues, todas las técnicas de traducción o sin haber tenido una formación general en cómo se traduce, pues un máster de este tipo más generalista como el de Granada, pues puede funcionar muy bien, por si hay alguien que nos oiga que le interesa a lo mejor un perfil así de máster más general, pues yo creo que este podría estar muy bien. Sí, 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 pues bien, gracias por la puntualización. La verdad es que no sé, me he puesto aquí a hablar de 20.000 másteres. Ya no sé si te he dejado algo para ti, pero Sí, vaya. sí, bueno, la verdad es que sí, hay muchos que comentar. Yo, si te parece, Sí, Pablo, voy a comentar también claro, algunos. claro, Eh, claro, claro. Además de este que acabo de comentar, que es el de la Universidad de Granada, puedo mencionar otros que, si bien no los conozco en profundidad, porque ni he sido docente ni tampoco he participado en ellos de ninguna forma, ni como alumno, ni tampoco he hablado demasiado con nadie de estas titulaciones, sí que me han llegado buenas referencias o he leído buenas opiniones al respecto y por tanto pues puede ser interesante, pues no sé, que los tengáis en cuenta, ¿no? Uno de los másteres así que a mí me han llamado la atención y que incluso si el día de hoy tuviera que elegir un máster, si no hubiera hecho ninguno, pues igual lo elegiría, sería un máster que tiene la Universidad Oberta de Cataluña, que Ah, también sí, es sí. una universidad que está muy bien, que es un máster universitario en traducción y tecnología. Y yo he estado mirando un poquito en distintos momentos, hace unos años y también recientemente, el plan de estudio. Y la verdad es que tiene un plan de estudio muy completo, muy parecido también a otros planes de estudios como los del experto en tradumática o el más tradumática. Van muy en la línea, pues eso, de las nuevas tecnologías, de asignaturas como localización, introducción al desarrollo de aplicaciones web. Bueno, pues cómo investigar. También tiene asignaturas de investigación en tecnología de la traducción, por lo que estoy viendo. En fin, localización de videojuegos también. La verdad que es un máster muy completo, así que es una alternativa para aquellos que queráis comparar con estos másteres también relacionados con las nuevas tecnologías que hemos mencionado. Ujú. Y luego también tengo por aquí otros másteres que son ya más internacionales y que no quiero dejar de mencionar. Esto ya es pues para aquellos que queráis salir de España, que puede ser también una opción interesante. Hace poco tuve la ocasión de hablar con Jorge Díaz Cintas y que le hicimos una entrevista, bueno, pues para otro programa. Ya sabéis que yo he venido también de un programa que se llamaba The Translation Show en YouTube. Bueno, pues en esa entrevista eh, hablamos de un centro en el que está trabajando actualmente Jorge Díaz Cintas, que es el Center for Translation Studies, que está en Londres, y ofrecen pues dos programas de máster. Ellos hablan de roots, que se podría traducir como las rutas o como las, pues digamos, las ramas o las especializaciones que tiene cada Ujú. máster. Y hay una rama o una ruta que es la de traducción audiovisual, que está muy bien y que se centra mucho sobre todo pues, en aspectos más de investigación, ¿no? Esto quizá ya es para gente pues, que quieran a lo mejor tener o desarrollar un perfil de investigación, que también hay gente que puede salir, te puede tener esa salida. Y sobre todo está genial para especializarse en subespecialidades como el subtitulado en general y ya en concreto el subtitulado para sordos, por ejemplo, la audiodescripción, que también es un tema en el que ahora mismo pues
sobre todo en materia de investigación, se está escribiendo mucho, se están publicando muchos papers, traducción para doblaje y para voiceover, y que también cuenta con módulos opcionales pues, de localización, de traducción científico-técnica, eh, bueno, pues de destrezas para traducir, o sea, de técnicas de traducción también. Y nada más por el hecho de que Jorge Díaz Cinta sea el director y de que vaya a ser seguramente, pues me imagino, porque siempre suele ser el quien imparte las asignaturas de subtitulado y los talleres de subtitulado y demás, creo que puede merecer mucho la pena. No creo que sea barato, el precio no lo puedo decir, pero seguro que es de los que se irán un poquito de precio en comparación con otros, pero bueno, es una opción a tener en cuenta para aquellos que a lo mejor pues queráis plantearos esto de hacer el máster, si os lo podéis permitir, como una excusa para salir fuera, ¿no? Y ya que hablo de titulaciones fuera de España, pues yo también he tenido el placer de dar clase en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y ya sabéis que, bueno, pues por ahí también conocimos a Damián, a Santi, que están también como profesores en Traduversia. Y tuve la ocasión de participar en un programa que es la actualización en nuevas tecnologías de la traducción, que es un posgrado de la Universidad de Buenos Aires, que está pensado pues, para aquellos profesionales de la traducción o graduados o licenciados. Allí se utiliza el término egresado, en traducción, que quieran pues, especializarse también en audiovisual y en localización. Ahora mismo en Sudamérica pues no hay muchas titulaciones sobre, o sea, que estén relacionadas pues, con todos estos ámbitos de los que venimos hablando, ¿no? De las nuevas tecnologías, la localización, audiovisual. Y este es una titulación pionera que de hecho me consta que ya están trabajando para convertir este posgrado en maestría. Y seguramente de aquí a un año, 2, 3 años, no sé exactamente el tiempo que llevará, pero seguramente acabará convirtiéndose en maestría y puede ser una opción muy interesante. Ya la actualización es interesante, pero cuando sea maestría, pues va a ser todavía más para aquellos que viven por Sudamérica. Yo he tenido alumnos no solamente de Argentina, también he tenido alumnos de Uruguay, de Perú, de otros países que están por ahí, por alrededor de Argentina, colindantes, y allí no es como aquí, Pablo, que decimos de ir de Madrid a Barcelona y decimos, ostras, qué lejos, ¿no? Allí están acostumbrados a hacerse distancias mucho más largas y no tienen tanto problema en desplazarse o en plantearse ir a pasar una temporada para hacer un posgrado de ese tipo. Así que recomendadísimo. También recomiendo la maestría en traducción, que es general, también tiene un perfil más generalista. Y bueno, sobre todo, aunque tiene asignaturas muy variadas, sí que es verdad que como allí se imparten todas estas titulaciones en la Facultad de Derecho de la UBA, pues tienen como un perfil más ligado al perfil del traductor público, que es comparable al traductor jurado de España, ¿no? Que está más especializado pues, en derecho y demás. Pero no obstante, también contiene asignaturas relacionadas pues, con la informática aplicada a la traducción, con el uso de herramientas de traducción asistida y demás. Así que también puede ser una opción muy interesante, sobre todo pues, para traductores de Sudamérica, ¿vale? Que tengáis la opción o que podáis plantearos el ir allí a estudiar esta titulación. Y ya por último voy a mencionar, ya no son másteres, son 2 grados. Bueno, en el caso de México, de la Universidad Intercontinental de México, con la que también colaboro, pues es un diplomado, se llama, en traducción e interpretación, también de perfil general, en el que yo tengo la gran suerte de impartir una asignatura de subtitulado, eh, y que tiene también, pues, ya digo, un perfil generalista, también tiene alguna asignatura de interpretación, de localización, y que está muy bien, pues, sobre todo para aquellos traductores de México o para aquellos estudiantes de México que quieran especializarse en traducción. Y tiene la particularidad, pues, de que tiene un programa a distancia, un programa online, lo cual está muy bien. De hecho, si no fuese por eso, pues yo no podría dar la asignatura que imparto. Así que es genial porque es una oportunidad pues, para aquellos que seáis mexicanos, sobre todo mexicanos, y queráis tener profesores de España, pues no solamente estoy yo, también hay otros profesores españoles que pueden merecer mucho la pena que deis clase con ellos.
y creo que ahí lo voy a dejar. Luego está también, bueno, voy a mencionar también, y ya con esto acabo, Sí, es sí. el grado en traducción de la Universidad Internacional de Valencia, que ya he mencionado antes, que ahí yo imparto una asignatura de maquetación. Y precisamente en ese grado, pues también están Manuel Mata y Juan Javier Valillo, que lo hemos mencionado de los másteres, pues también imparten clases ahí de localización y de gestión de proyectos en el grado, o sea, no en máster, sino dentro del mismo grado. O sea, que aquellos que a lo mejor estéis ahora mismo planteándoos estudiar traducción y, bueno, pues queráis hacerlo en un grado en el que tengan asignaturas pues que se acerquen más a las asignaturas de máster, ¿no? De especialización en gestión de proyectos, localización, audiovisual, maquetación, pues ese grado la verdad es que está muy bien, tiene un perfil, entre comillas, profesionalizante, ¿no? Que busca preparar a los traductores para la incursión en el mercado profesional. Y mi experiencia con lo que es la plataforma que se utiliza para dar clases online, porque damos las clases a través de videoconferencia en directo, lo cual es muy, muy emocionante, porque es como si diéramos, como ocurre con los webinarios, ¿no? Que hay una Mm. interacción constante con los alumnos y eso siempre se agradece, pues yo creo que es una muy buena opción. Y aunque hay muchos más, si es que realmente, Pablo, a día de hoy, por suerte, hay mucho para elegir, Sí, 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 como se sí. está viendo, creo que lo voy a dejar ahí porque si no es que no acabamos nunca, la lista es interminable. Sí, 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 no, la verdad es que efectivamente hay un montón y bueno, desde luego repetimos que hemos hablado de los másteres que conocemos o que como mínimo nos suenan. Por supuesto, os dejamos a vosotros que investiguéis, que os informéis, nosotros damos nuestra opinión, pero bueno, que obviamente cada uno pues que tiene que mirar su criterio. Como he dicho antes, o sea, os animamos a que en el foro en redes sociales o donde sea que comentéis vuestras experiencias o vuestras dudas y demás. De hecho, aprovecho también para recordaros que hace ya años, o sea que es posible que algunas cosas no estén actualizadas, pero creo que os pueden servir. Pero hace años hicimos varias entrevistas a los distintos directores de algunos de los másteres que hemos mencionado, sobre todo los que he mencionado yo que son de España, porque era más Ujú. fácil para nosotros. Algunos del Strad o el de la UAX, creo, o el máster de traumática. Hablamos con el director, con Adrián Martín, que nos explicó también Ujú. cómo funcionaba el máster. O sea que os recomendamos que le echéis un vistazo. Pero bueno, que ahora mismo se me viene a la cabeza que creo que también hay un máster de localización en la Universidad de Vigo, Ujú. o incluso hasta otro experto o algo así de localización de videojuegos allí también, pero ya digo, como no tengo experiencia allí, no lo conozco demasiado, pues no hemos hablado demasiado de ellos, pero vamos, que desde luego recomendamos que le echéis un vistazo por si hay otras universidades, otras facultades cerca de vosotros si queréis hacer algo presencial y que le Exactamente. echéis un Claro, vistazo. claro, porque el factor de la ubicación también es fundamental, Pablo, Claro, porque nosotros a lo mejor hablamos de, sí, el máster de tal de Madrid presencial, tal, pero una persona que a lo mejor vive en Galicia, pues no se puede desplazar claro, y le claro, puede interesar más los másteres que puedan tener allí, ¿no? Aunque los másteres, efectivamente. en mi experiencia, los másteres online cada vez son mejores, las plataformas cada vez son mejores y no es descabellado apuntarse, ni mucho menos, a un máster online. Por supuesto que que esto ya también nos da para otro debate, ¿no? Si es mejor Sí, online o presencial, ¿no? Pero sí, bueno, independientemente de eso, no creo que un máster sea presencial o sea online sea un factor tan importante para decantarse por uno u otro, sobre todo si el máster online está bien planteado, como es el caso de la VIU, por ejemplo, que te pone una plataforma increíble sí. para interactuar con los alumnos, para la interacción alumno-profesor. Así que, bueno, pues en general ahí lo vamos a dejar, Pablo. No sé si quieres añadir Sí, algo más. sí, sí, sí. O sea, en cuanto al listado y demás, vamos, yo creo que hemos hablado bastante ahora mismo y bueno, esperamos que también todo lo que hayamos dicho al principio pues os interese sobre las diferentes metodologías de enseñanza y demás. Y de hecho, volviendo un poco a eso, nos gustaría acabar. Venga, ya que estoy hablando yo, pues te lanzo la pregunta a ti, pero luego respondo yo, matizo o lo que sea, doy mi punto de vista. Ujú. Porque quizá la gente que nos esté escuchando diga, vale, yo si incluso antes de escuchar el programa, creo que tenía ya unos másteres en los
que quería hacer, pero no sé cuál, ¿no? Entonces, la pregunta del millón sería, oye, ¿qué máster elijo? ¿Cuáles son los factores en los que me Ujú, fijaría para elegir un máster u otro si tienes dudas? Así que, ujú. Rafa, no sé, ¿tú qué piensas Vamos sobre a esto? ello. Sí, sí, pues es una buena pregunta y ya digo que, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Que cada persona pues puede tener unas limitaciones u otras, o unas inclinaciones u otras. Entonces ahí yo creo que la clave está en que los interesados se hagan las preguntas adecuadas. Yo creo que la primera pregunta que se deben hacer, que es la fundamental, es ¿qué me gusta? ¿No? Hmm. Hemos hablado en nuestros casos personales de que detectamos. En nuestro caso fue por suerte, porque tuvimos la oportunidad de hacer unas prácticas o de empezar a trabajar ya dedicándonos en un determinado ámbito, ¿no? O aunque sea en general, eso nos permitió probar el oficio y darnos cuenta de qué ámbitos nos gustaban y a partir de ahí tomamos la decisión, ¿no? En el caso de que tengas dudas, de que no sepas lo que te gusta, mi consejo es prueba. Prueba, trabaja, intenta hacer unas prácticas o si no puedes no tener la opción de hacer unas prácticas, pues infórmate, acude a eventos, pregunta a otros profesionales, a ver si de verdad esa especialidad que tienes idealizada realmente te gusta o no. Que tienes claro que ya hay una especialidad que te gusta, bueno, pues infórmate de los másteres que hay sobre esa especialidad. Ya hemos mencionado aquí un montón, así que esa información pues ya la tienes, utilízala bien y a partir de ahí pues las limitaciones, ¿no? El preguntarte, ¿puedo ir o desplazarme a una determinada ciudad a hacer un máster presencial? Sí, pues si lo puedes hacer, pues oye, un máster presencial está muy bien porque puedes interactuar directamente con los profesores, con los compañeros, es todo como más cercano, más humano, la experiencia, ¿no? Entonces, pues puede ser interesante. ¿Que no puedes plantearte la opción de hacer un máster presencial? Pues planteate la posibilidad de un máster online, que como he dicho antes, hay muchos bueno, pues que por las herramientas que se utilizan, por cómo están planteados, pues la verdad es que se puede llegar al mismo nivel de cercanía con el profesor y con los compañeros y cubrir esa carencia, entre comillas, ¿no? Eh, y en general, no sé si habría algún factor más, el tema de las prácticas también, eso Mm. también es un tema importante. Infórmate de si hay prácticas vinculadas al máster, porque claro, puede ser muy interesante que al acabar el máster pues tengas alguna opción o alguna posibilidad de entrar ya a trabajar en alguna empresa o de probarte trabajando o aplicando todo lo que has aprendido durante el máster. Yo creo que en general esas son las cuestiones principales. Luego el factor del precio, pues también es fundamental, ¿no? Que analices, pues, hasta qué punto puedes, o tanto tú o tu familia pueden gastarse una determinada cantidad de dinero o no. Eh, y a partir de ahí, pues decidir qué máster en relación calidad-precio, pues iría mejor, ¿no? Analizar bien el plan de estudio, porque aunque hemos hablado de qué me gusta, ¿no? Si te gusta mucho, pues puede ocurrir que te guste mucho la localización de videojuegos y lo demás no tanto, pues en ese caso, pues busca un máster que sea sobre todo de localización de videojuegos, pero puede ocurrir que a lo mejor te gusten varias cosas, ¿no? Pues en ese caso busca un máster que cubra pues todas esas especialidades que verdaderamente te gusten. Y creo que a grandes rasgos ese sería al menos el análisis que haría yo. Seguramente me estoy dejando algo, Pablo, pero ahí estás tú siempre para puntualizar. Así que te devuelvo a ti la pelota, a ver qué puedes añadir. Sí, o sea, yo creo que ha explicado los aspectos fundamentales. Yo me gustaría incidir una vez más, que lo hemos mencionado ya antes, en los profesores. Es que aparte También, del plan de estudios, que te informen sobre quiénes son los profesores y cuántas horas también imparten, ¿eh? Que, bueno, eso, claro, eso quizás es difícil de saber, pero siempre se puede preguntar porque a lo mejor dice, ostras, que está José Castro, lo que sea, y luego da 2 horas. En fin, no, claro, no pasa nada, ¿no? O sea, pero vaya, que tampoco te lo juegues. O fíjate que tú te pones malo esa clase y no puedes ir, ¿no? claro. O sea, que eso tenlo en cuenta. Sí que incidiría también en el tema de las prácticas.
porque yo sé que es verdad que no hemos incidido demasiado en eso, quizá porque se escapan un poco a nuestro control, porque son más Claro, del tema de la administración, del máster y demás. Pero sí es verdad que es un tema muy, muy importante. Saber en qué empresas suelen trabajar los alumnos del máster, si están garantizadas, si a lo mejor están remuneradas, exacto. si son opcionales o no, si se puede hacer online o si tengo que desplazarme o si el máster es en Sevilla. Es una duda que ahora mismo se me plantea a mí si hiciese un máster de Istrat, que no sé si está explicado en la página web, tendría que preguntar. Es, oye, si el máster es en Sevilla, las prácticas son en Sevilla o en un pueblo de Sevilla, aunque sea, o en los alrededores, o me tengo que ir a otro lado, porque creo que hay mucha gente que luego se va a Madrid o a Claro, Barcelona. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? claro. Y me informaría de ello. Luego también, pues eso, si luego en las prácticas hay posibilidad de quedarse en empresa, cuál es la experiencia de alumnos anteriores. En fin, me centraría bastante en ese tema. En el máster de traumática, de hecho, creo que hacen una jornada PONT o algo así. Hablo del máster de traumática de Barcelona y ahí como que los alumnos pues dejan sus currículum y las diferentes empresas pues miran a ver el perfil de cada uno para elegir y ese tipo de cosas. Y luego también en cuanto al precio, efectivamente, o sea, es importante. A mí me gustaría hacer un pequeño hincapié y es que piensa que, no sé, es un dinero que creo que estará bien invertido. Y si, o sea, obviamente esto es muy personal y hay todo tipo de casos. Y lo último que te diría, en mi opinión, es que te endeudes, que pida un préstamo para hacer un máster. O sea, si es para una pequeña parte o algo así, vale, todavía, pero mi opinión, esto es opinión personal, no, creo que hay muchas alternativas. No le pediría al banco 5.000 euros o los que fuesen para estudiar un máster, en el caso de la traducción, por lo menos, porque quizás otros másteres u otros ámbitos diferentes, pero en traducción creo que hay muchas posibilidades para todo tipo de bolsillos. Y bueno, como digo, no me endeudaría, eso es lo primero. Y segundo, bueno, que pensaría en formación. Si tienes dinero, pero obviamente siempre piensas, jolín, es que no quiero gastármelo. Es normal, sobre todo si tienes todavía, no tienes demasiado ahorro. Pues bueno, que pienses que eso, si te va bien, ostras, es que te va a hacer no voy a decir de oro, pero que te va a permitir tener en el futuro muchísimas posibilidades y vamos, reconvertir ese dinero en muchísimo más ingresos. Como he dicho al principio de todo, cuando yo utilicé los ingresos, los ahorros que conseguí en Nintendo, los reinvertí en el máster y yo estoy convencido de que gracias a esa reinversión se tradujo, nunca mejor dicho, en mayores ingresos en el sentido de nuevas posibilidades y demás, o sea que no hay problema. Y ya para acabar, en cuanto a este precio, no hemos mencionado, porque yo sé que hay máster privados, en plan que si de universidades, la verdad es que no sabemos qué universidades son, sinceramente, pero sí que me ha llegado alguna vez algún alumno he visto en tal universidad que ni la conocía y demás, Ujú. eh, pero es que cuesta 12.000 euros o algo así. Guau. Y mi opinión personal, no tienes por qué compartirla, es que dices, es que he visto que hay prácticas que están muy bien, no sé qué, en empresas del sector grandes, ¿no? Que te la aseguran. Pero de verdad, yo no pagaría 12.000 euros aunque lo estuviera en un máster, porque es que te puedo hacer 3 másteres, al menos en España, Totalmente. con sus diferentes prácticas y aprovechar el dinero de otra manera. O sea, en serio, aunque tuviese 50.000 euros para gastar en máster, en el caso concreto de la traducción, creo que hay bastante oferta y no necesitas llegar a esos niveles. Otra cosa es que quisiera hacer un MBA, un MBA en el Instituto de Empresa o algo así, pues eso sí, ahí esos másteres son muy caros y es lo que hay y ahí creo que merece la pena pagar más. Pero en el caso concreto de la traducción o interpretación, que seguro que lo habrá, no hemos mencionado ninguno porque no somos expertos en ese campo, pero también creo que hay unos cuantos interesantes. Así de primera, que me viene a la cabeza es de la Universidad de La Laguna, creo. Ujú. Pero vaya, que
no sé, ya digo, por centrarme, profesores, que el precio no sea un factor, que no te endeudes y aunque he dicho que el precio no es un factor, que tampoco te pases. Mi opinión. Esa es mi opinión. Y no sé, bueno, hemos hablado de másteres, de la pregunta del millón, de los factores de por qué elegir un máster o por qué no elegirlo. No sé si quieres añadir algún tema más, Sí, Rafa. sí, pues la gran pregunta también, además de la que ya hemos respondido, sería si no quiero hacer un máster o si no puedo hacer un máster, ¿qué alternativas hay? ¿No? Porque es Sí, verdad que hemos hablado de distintos másteres, que hemos hablado de distintos posgrados también, pero la alternativa, digamos, económica, por así decirlo, a hacer un máster, también, bueno, esto es relativo, ¿no? Porque luego depende del curso al que te apuntes, pero bueno, la alternativa sería que tú te montes tu propio máster, un sí, máster a la carta, por así decirlo, eligiendo distintos cursos que verdaderamente pues, sean sobre los temas que más te interesen. Aquí también influye, Pablo, un factor que no hemos comentado, que es hasta qué punto necesitas el máster también. como título, digamos, que luego te vaya a dar a nivel burocrático, a nivel profesional, pues te vaya a sumar como mérito, ¿no? Por ejemplo, si quieres meterte en una bolsa de trabajo o si quieres ir a oferta de empleo público y cosas así, ¿no? Pues sabemos que un máster, o si quieres trabajar en la universidad, ¿no? Como profesor universitario y demás, pues hay másteres que son los oficiales que verdaderamente si son válidos o si computan y luego están los másteres privados que a lo mejor no siempre te los van a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ese sería un factor para también a la hora de elegir máster. Pero luego las personas que a lo mejor eligen un máster privado, en muchos casos es porque realmente no les importa tanto esto que acabo de comentar, sino que les importan los conocimientos que van a adquirir en el sentido de que en el futuro, pues con esos conocimientos puedan desenvolverse bien en el mercado profesional. Entonces, cuando lo que te interesa es eso, el adquirir esos conocimientos, el aprender a desenvolverte en una determinada especialidad profesionalmente, pues a lo mejor no es tan importante que lo que vayas a estudiar sea un máster, sino que elijas bien las distintas formaciones que vayas a hacer, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la opción de hacerte un máster a la carta, ¿no? Eligiendo distintos cursos, creo que puede estar muy bien. Y si quieres, Pablo, pues vamos a recomendar algunos cursos de algunas empresas por si algunos de los que nos estáis oyendo, pues todavía no conocéis ninguna, o a lo mejor alguna os suena, pero no conocéis todas. Ujú. A mí siempre me gusta recomendar los cursos de empresas de formación como Calamo y Cran, por Sí. ejemplo, que sobre todo tiene cursos muy recomendables de corrección. Ujú. Recuerdo que, sin ir más lejos, que Antonio Martín, que es el CEO, por así decirlo, es el presi de Calamo y Cran, pues fue presidente de la Asociación de Correctores de España. Entonces, los cursos que tiene Calamo y Cran de corrección pues son de referencia en el territorio nacional. Sin ir más lejos, es que hace poco tuve a una colega traductora bueno, traductora no, ella estudió filóloga, mejor dicho, una colega filóloga que me dijo que quería meterse en el mundo de la corrección profesional y demás, y que qué podía hacer. Yo le dije que se hiciera el curso de Calamo y Cran, y al poco tiempo, a los pocos meses de haberse hecho el curso, ya estaba trabajando de correctora en una editorial. Toma Ostras, ya. pues hacerte un curso de ese tipo y que te sirva como mérito o como, digamos, como una manera, como un camino para luego colocarte profesionalmente, pues oye, a lo mejor esa persona no ha hecho un máster, ¿no? Que no se ha gastado 1.500, 2.000, 3.000 euros en el máster, se ha gastado 300 euros en un curso, pero ese curso al final le ha dado trabajo y lleva meses trabajando ahí y al final es lo que tú decías, ¿no? Esa inversión de 300 euros, además de los conocimientos que adquieres, es que te ayuda a conseguir un trabajo bien remunerado y además en un tema, en un ámbito que te gusta, ¿no? Así que es una buena opción. Luego otros cursos que también están muy bien, pues los cursos de Trágora, por ejemplo, nosotros conocemos de primera mano a Elena, Ujú. que de hecho hemos coincidido con ella en eventos de traducción y demás.
pues la verdad es que tienen unos cursos que están muy bien. Los cursos online de Trágora también tienen de distintos temas, de localización, de traducción audiovisual, de subtitulado, de traducción para doblaje, en fin, y de otros temas también un poquito más, digamos, especiales o que se salen del guión, lo cual está muy bien. También tenéis los cursos de AulaSIC, que de hecho no lo he mencionado, pero yo en mis inicios profesionales pues empecé dando clases en AulaSIC, dando un curso que se llamaba Adobe InDesign para traductores. Y eso, pues la verdad que me siento también muy agradecido a AulaSIC porque me dieron aquella oportunidad que me permitió ganar mucha experiencia como docente. Y sé de buena mano pues que en AulaSIC trabajan muy bien, que tienen un aula virtual que funciona también a la maravilla, o sea, a las mil maravillas. Y luego pues tienen cursos también de subtitulado, que si no recuerdo mal, pues lo impartía Eugenia Res, que estaba muy bien. Y igual que tienen esos cursos de, pues eso, de subtitulado, en mi caso de maquetación, que sinceramente no sé si seguirá impartiéndose, pero bueno, tienen otros cursos también, pues de otro tipo de especialidades, de traducción médica tenían también por ahí algunos, de localización de videojuegos también, en fin, echarles un vistazo porque están muy bien. Y no sé si me estoy dejando alguna empresa. Yo creo que esas tres serían las más conocidas, ¿no? No sé si tú conoces alguna más, Pablo. Pues yo conozco una que se llama Traduversia. Ah, Sí, sí, sí. No, hombre, obviamente, o sea, recomendamos a otras empresas, instituciones de formación. De hecho, Calmo y Cran también. Me gustaría añadir que tienen si no me equivoco, un curso de... no sé si es un curso exactamente o como una especie de posgrado, no lo sé ahora mismo, pero el curso sé que es bastante amplio de traducción profesional, que la verdad es que está ah, muy bien. Para aquel que no se puede permitir a lo mejor un máster, pero quiere algo así bastante completo y a lo mejor presencial en Madrid, está ujú. bastante bien porque, vamos, yo le eché un vistazo al posgrado y la verdad es que está genial. Y luego también el curso que tienen de localización presencial lo da Diana Díaz Montón, que, Una que gran- vamos, que es gran amiga, es compañera de profesión del sector de localización de videojuegos y tiene muchísima experiencia. Ha participado en proyectos muy importantes y seguro que creo que una semanita nada más o dos a lo mejor, es poquita, es poquito. Pues bueno, lo recomendamos, ¿no? Y luego, por ujú. supuesto, pues nos gustaría también hablarnos de los cursos de Traduversia, ¿no? Porque Rafa y yo, pues al final nos asociamos para trabajar en los cursos de Traduversia porque aunque todas estas instituciones pues tienen cursos muy buenos y demás, nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena y ofrecer una formación a nuestra manera, también asequible, ¿no? Porque Así es. ese es un poco nuestro objetivo también en Traduversia. Como hemos dicho antes, nos encanta compartir y demás. Y bueno, nuestra idea era pues tener cursos que fuesen más asequibles para todo el mundo, para precisamente poder probar todo tipo de especialidades sin necesidad de hacer un máster con una inversión relativamente baja para, pues eso, no arruinarse y demás. Y luego ya tú Claro. puedes profundizar con los posgrados y demás. Y bueno, tenemos cursos de todo tipo. En mi caso yo me centro sobre todo en cursos de localización de videojuegos. Hay un curso inicial que es un poco más, digamos, teórico. Pero bueno, la verdad es que recuerdo perfectamente cómo grabé el curso. O sea, tardé la vida porque era el primer curso además que grababa. Era en inglés además para llegar a más gente. Ujú. Y vaya, o sea, ahí vaya a ver todo lo que son los conceptos teóricos de la localización de videojuegos, pero de una manera súper audiovisual. No es un curso de PowerPoint ni muchísimo menos. También hay Ujú. cosas prácticas, pero bueno, me reservé el tema práctico para el curso de traduce y localiza videojuegos como un profesional, donde ahí es que se ven 10 proyectos, es lo que comentábamos Rafa y yo, de enseñar, de hacer la docencia lo más dinámica y divertida posible, y aquí básicamente es traducir a tope 10 juegos, en cada uno puedes ver las traducciones en pantalla. Yo estoy ahí para enseñarte la traducción que yo usaría, no necesariamente la mejor, no tiene por qué ser la mejor, pero bueno, intento analizar todas los posibles fallos que podría haber o cosas que no tener en cuenta.
y demás, ¿no? Y con esos dos cursos, la verdad es que creo que puedes tener bastante nivel ya de localización de videojuegos, puede ser una formación bastante complementaria. Y luego también pues tengo un curso de localización de aplicaciones móviles, donde pues se ven pues un panorama general de los de distintas plataformas que hoy en día básicamente son iOS, ¿no? De iPhone, iPad y demás, y Ujú, Android. Y bueno, ujú. pues explico pues todos mis truquillos, mi experiencia en distintos ejercicios prácticos, donde de nuevo pues muestro cómo traduciría yo todo eso, pero también analizo los posibles fallos que podrías tener tú para que tú también te corrijas y aprendas y demás. Y creo que puede ser una idea interesante. Luego también pues tengo otros cursos más no tan mainstream, digamos, ¿no? Pero que son pues de conseguir clientes en el sentido de cómo mejorar tu currículum, que es una cosa que no mucha gente habla de ello, pero es súper importante. Y en este curso pues doy todas las bases para tener un currículum efectivo, según mi experiencia y la de otros profesionales y de agencias y de clientes y demás. No solo se habla de currículum, sino también de un posible sitio web, de estrategias para conseguir clientes y demás. Y luego también pues, hay distintos cursos de gestión del tiempo para traductores, de marketing para traductores, de incluso cómo montar tu oficina si estás de autónomo y demás, ¿no? De en qué te tienes que fijar al elegir un ordenador y demás. Y no sé, puede ser interesante. Y también un curso así introductorio de qué mentalidad debes tener si quieres ser un traductor profesional, ¿no? Y más o menos, bueno, hay más cursos como de traducción y transcreación de marketing y demás, pero bueno, eso para no enrollarme más, os dejamos o invitamos a que le echéis un vistazo a los cursos de Traduversia Ujú. y bueno, y dejo a Rafa que cuente mejor sus cursos, que lo va a explicar mucho mejor seguro, de traducción Bueno, audiovisual. antes de mencionar los míos, realmente quiero destacar ese curso de introducción a la localización de videojuegos de Pablo, porque es que precisamente yo lo hice en su día, Es verdad. antes incluso de que creáramos Traduversia, yo me apunté al curso, o no sé cómo fue, si me Sí, sí, apunté sí, sí, sí. o qué pasó, pero hice ese curso y la verdad es que lo disfruté un montón porque Pablo se lo curraba muchísimo, grabándose, incluso grabando pequeñas escenas divertidas. Recuerdo una, era la del pantallazo azul de la muerte, Sí, ¿no? sí, sí, me acuerdo Era perfectamente. como una de las cosas que te podían pasar y tal, de las peores cosas que te podían pasar, y él hacía así como un pequeño sketch que le quedaba muy Sí, divertido, es verdad, la sí, verdad. sí, sí. Y al igual que tenía pues ese tipo de escenas, pues luego también tenía como escenas de videojuegos en las que se veían sobreimpresionados las traducciones, qué ocurría cuando no se hacía bien pues todo el proceso del volcado de los textos de la traducción en el videojuego, ¿no? O si no se respetaba, si el traductor no respetaba el código Sí, y sí, sí, ese sí. tipo de cuestiones. Y se ve todo de una manera muy visual y Pablo lo hace súper ameno, así Sí, que sí. ¿Te ese acuerdas curso bien, es eh? ¿Te especial. acuerdas bien? Que Sí, hacía sí, me acuerdo tiempo. muy bien. Y fíjate, si me acuerdo es porque algo Sí, harías bien, ¿no? sí, Si no, quiero pensarlo así. no me acordaría. Sí, 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 sí. Y al igual que hiciste ese curso genial, pues el resto de cursos yo he visto, lo he vivido desde dentro, cómo se han montado, cómo se han confeccionado y bueno, pues igual que es recomendable los demás, ni os cuento. Y si no nos creéis, mirad las reseñas, porque es que las Exacto. reseñas Sí, al sí, final sí. no es nuestra opinión ni somos nosotros intentando venderos la moto, como quien dice, sino que Sí. son otros estudiantes, otros compañeros bueno, pues que han hecho el curso, incluso no digo ya que sean estudiantes o jóvenes o recién licenciados, sino incluso colegas nuestros de oficio que tienen nuestra edad, que son incluso mayores, que se han apuntado al curso y les ha gustado y han aprendido algo nuevo que no sabían. Y en cuanto a mí, Pablo, pues mis cursos suelen ser de audiovisual y de maquetación. Yo tengo dos cursos de maquetación. Uno que es el de gestión de proyectos de maquetación, de traducción y maquetación con Adobe InDesign, que es un curso centrado en el papel del desktop publisher, del especialista en DTP,
que es un papel un puesto de trabajo que cada vez se ve más, sobre todo en grandes agencias, que básicamente consiste en aprender, en ese curso aprendemos a remaquetar documentos que se han traducido y que al haberse traducido, pues claro, los textos quedan más largos, se deforman y hay que hacer pues una remaquetación de esa traducción, ¿no? Entonces, repasamos de una manera muy práctica y muy rápida. El curso prácticamente se hace en 1 o 2 semanas si tienes tiempo, pues cómo utilizar herramientas como Adobe InDesign para arreglar maquetaciones de documentos traducidos en herramientas de traducción asistida como Trados y demás. Echarle un vistazo a las reseñas porque la mayoría de la gente que ha hecho el curso, pues oye, creo que en general han terminado bastante satisfechos y les ha venido bien. Y luego aparte, pues para aquellos que a lo mejor queráis aprender más sobre maquetación y que tengáis unas inquietudes que tiren más hacia lo que es el diseño, hacia lo que es el arte en general, ¿no? Cómo crear, pues, por ejemplo, unas tarjetas de visita, cómo crear un currículum que desde un punto de vista visual pues sean atractivos, pues hay un curso que se llama Maquetación y Diseño Creativo con Adobe InDesign, en el que pues repasamos al principio varias nociones teóricas de diseño y luego pues nos lanzamos a trabajar también con Adobe InDesign para crear este tipo de documentos. Y el objetivo es que al final del curso pues tengas la capacidad para desarrollar tus propios documentos, documentación de branding, ¿no? Tus tarjetas, tu currículum, para si el día de mañana pues vas a ser autónomo o qué sé yo, si te interesa tener una tarjeta de visita diseñada por ti mismo, pues que puedas hacerlo, ¿no? También cuando está uno empezando profesionalmente, pues a lo mejor no tiene todos los recursos económicos que le gustaría para invertir en el branding, ¿no? Entonces, pues puede venir muy bien para empezar, para tener algo que puedas hacer tú y así ahorrarte un dinero hasta que ya a lo mejor ahorres y puedas permitirte contratar a un diseñador. Y luego también, pues tengo cursos de audiovisual, tengo 2 cursos de subtitulado. Uno se centra más en cómo utilizar iHisab, que es un editor de subtítulos gratuito, que se utiliza mucho a nivel profesional. Y luego hay otro que es el de Conviértete en subtitulador profesional, que ahí se ve un combo de herramientas y nos centramos sobre todo en Easy Titles, que es una herramienta comercial. Entonces, bueno, pues 2 cursos con perfiles diferenciados. Para el que no puede invertir en una herramienta comercial, pues el de Hisab. Para el que quiere invertir, pues el de Conviértete en subtitulador profesional. Los dos son muy parecidos, solamente cambian las herramientas. Y luego tendríamos un curso que es sobre todo para los que interese la traducción de guiones para doblaje, pues conviértete en un profesional de la traducción de guiones para doblaje, que pues aprendéis a traducir distintos tipos de productos audiovisuales, de documentales, reality shows, series de televisión, películas, etcétera. Lo abordamos lección por lección con ejemplos reales de series, de películas que creo que pues, son interesantes de comentar y que a la mayoría de alumnos la verdad que les suelen gustar. Y para terminar, también un curso de diseño web que va muy relacionado con este curso de maquetación y diseño creativo, en el que aprendéis a crear un sitio web con WordPress, para que si lo mismo, ¿no? Si no tenéis recursos suficientes para crear vuestro sitio web profesional, pues podáis empezar con uno que os hagáis vosotros hasta que ya, pues, con suerte el día de mañana, pues os vaya de maravilla y podáis invertir en un diseño, en un diseñador o, en fin, en hacerlo todavía más profesional, ¿no? Pero digamos, creo que para empezar ese tipo de cursos os pueden venir muy bien. Y nada, pues invitaros de nuevo a que leáis las reseñas, que es que de verdad son la clave para que de verdad nos creáis y veáis que esos cursos están bien. Invitaros también a que estéis atentos a los periodos de rebaja, porque Sí, sí, siempre sí. de vez en cuando, bueno, pues en distintas épocas del año, como Navidad, como en verano, de hecho ahora se acerca el verano y siempre en verano solemos hacer una campaña de rebaja y, bueno, pues es más asequible apuntarse a estos cursos. Pues que estéis atentos porque seguramente en esa época del año, que además el verano es que está muy bien, Pablo, porque es que hay unos, por lo general, a menos que te hayan quedado muchas para septiembre, que no suele Sí. ser el caso, ¿no? Porque los traductores somos generalmente muy perfeccionistas. Pues oye, yo creo que es una buena época para aprender, para apuntarse a cursos, para probar, como has dicho tú, ¿no? Antes de empezar el máster o ver si me apunto al máster, pues voy a probar este cursito a ver si de verdad me gusta esta especialidad, ¿no? Mm.
bueno, una buena forma de empezar, ¿no? Así que, bueno, no sé si tienes tú algo más que añadir, Pablo. Yo por Pu- mi parte, esto Pues, sería todo con respecto a los cursos, que no es poco. sí, sí, no, la verdad es que no, nos acercamos ya prácticamente a las 2 horas, menuda chapa. Gracias Sí, por escucharnos hasta el final, si es así. Tan solo decir totalmente. que también hay cursos de Damián Santilli sobre ese de letrados y de MemoQ, que lo imparte Santi de Miguel, y que también pues son unos cracks, si lo elegimos a ellos por algo será, creernos. Y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que haya Sí, más de una persona aparte de nosotros que estamos aquí hablando. Y sí, sí. bueno, comentad todo, pueden traer impresiones, dudas, etcétera, en el foro, en redes sociales y demás. Esperamos que haya sido un programa informativo, que os haya gustado. Y nada, Rafa, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. Así Pues terminamos antes nada, de las 2 horas. sí, pues algo rápido, aprovecho para Sí, sí, despedirme, daros sí. las gracias por quedaros hasta el final y que os quedéis también en el podcast, que sigáis atentos, Eso que es. vamos a venir con muchos más programas como este que hemos hecho. Así que nada, chicos, pues nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.